Hola, hola, sábado por la tarde llega el fútbol, llega Carrusel Deportivo Coruña. Toca buscar una nueva victoria, esta vez fuera de casa. Hoy, desde el Estadio Nuevo Vivero, Badajoz Depor en Carrusel Deportivo Coruña. Nuestra alineación en la técnica Antía Ulloa. Dando voz a oyentes y anunciantes, Aarón Losada. Comentando las jugadas, los goles, las polémicas, Adrián Candal y Tito Ramallo. Narra el partido y dirige el carrusel Fran Hermida. Hola, ¿qué tal? Carrusel Deportivo Coruña, muy buenas tardes. Aquí estamos en el Nuevo Vivero. Una jornada más y una jornada menos, porque en breve estaremos más pendientes de las que quedan por delante que de las ya transcurridas. Y hasta aquí se ha venido el Depor, dispuesto a recuperar sensaciones, sí, pero sobre todo puntos, y dispuesto a recuperar distancia en una tabla donde hasta hace poco dominaba y con margen, y a día de hoy se ve por detrás del Racing y con puntos perdidos. Así que no vamos a hablar de final, pero flota en el ambiente esa sensación de que aquí lo único que vale es ganar. Ya tenemos al Depor ejercitándose, tenemos enfrente un Badajoz viviendo una situación también complicada, pero dispuesto a amargarle la tarde al Depor. Tenemos un campo en perfecto estado, temperatura fresca, más bien diría yo también, y un poquito de orvallo, así que el ambiente parece más de Galicia que de Extremadura. Ojalá el Depor hoy aquí se sienta como en casa para llevarse los 3 puntos. En casa seguro que hay mucha gente escuchando Carrusel, y nosotros lo que queremos, Aarón, es que formen parte de este Carrusel Deportivo Coruña. Claro que sí, queremos saber cuáles son tus sensaciones con este partido, dónde estás escuchando el Carrusel, o incluso si te has desplazado a Badajoz a escuchar el partido y a verlo. Ya sabes cómo nos puedes comunicar a través de Twitter en @corunadeportiva, también lo puedes hacer a través de YouTube en Radio Coruña Cadena Ser, y si lo prefieres nos mandas un WhatsApp al 626-238-118, y aprovechando que son las 6:30 de la tarde, la hora de la merienda, qué mejor que te lleven la merienda a casa en vez de hacerte ese bocadillo de nocilla que hay que sacar el pan y coger el cuchillo. No, te llevan la merienda a casa. ¿Y quién? McDonald's. ¿Y cómo se hace esto? Pues a través de la app de McDonald's. Si no la tienes, te la descargas ahora mismo. Y si lo prefieres, también te puedes desplazar a los restaurantes McDonald's de A Coruña, de Marinera City, en el Macauto del Polígono de Agrela. Y si lo prefieres, pues te vas al de Perillo, que está en la Nacional 6. ¿Cómo nos pone la sintonía de Carrusel, la sintonía de alineaciones? Estamos ya preparados y con los 11 confirmados, así que vamos ya con la alineación que presenta hoy Borja Jiménez, como es habitual, con novedades en ese 11 que va a estar formado por Ian Mackay en portería, con Trilli, La Peña, Jaime y Aguirre en línea defensiva, tribote para Villares, Calavera y Jürgen. Las bandas con Mario Soriano y Noel, y arriba como referencia Miku. Enfrente el equipo local, que va a tener bajo palos a Gonzalo, una línea defensiva donde estarán Dani Fernández y Josema en las bandas, con Gorka Pérez, con Pardo formando pareja de centrales. En el centro del campo Isi Gómez, Miguel Núñez, Celu, Clemente, y los hombres gol de este equipo, Dani Aquino y Gorka Santamaría. Estos son los protagonistas. Este es un partido que no te puedes perder en Carrusel Deportivo Coruña. Para repostar, no lo dudes, estamos en un momento duro de precios altísimos, así que ahora más que nunca, Miramar Oil, la gasolinera de Coruña de calidad a bajo precio. Todos los combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Están en Isaac Peral 6, en Garaje Miramar del Polígono de la Grela. Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio.
Miguel Hombre cierra sus puertas, después de 46 años de actividad vistiendo a todos sus clientes con firmas de prestigio. Aprovecha la liquidación total por jubilación con descuentos de hasta el 50% en todos sus artículos. Miguel Hombre, tienda especializada en trajes de ceremonia y sastrería. Más información en Avenida Finisterre 258 y en www.miguelhombre.com. Bueno, y siempre es un placer compartir Carrusel Deportivo Coruña con amigos. Y hoy tenemos un amigo y tenemos a alguien que además nos explica el fútbol de auténtico lujo. Tito Ramallo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fran. Bueno, a mí no me gusta hablar de finales y más cuando quedan partidos por delante, ¿no? Pero sí que flota en el ambiente esa sensación de hay que empezar a sumar de 3 en 3 y sobre todo yo creo que también, y yo desde luego voy a poner mucho hoy la lupa en eso, el Depor tiene que empezar a demostrar que es un equipo que sale a morder, que sale a por el partido, que sale no a buscar el momento de poder desequilibrar la balanza, sino que va de huello desde el comienzo. Yo lo veo así. Sí, no son finales, pero son semifinales, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque ahora ya cada vez queda menos, 11 jornadas, el equipo con el que tú en principio te estás jugando esa primera plaza te saca 3 puntos más el golaveras. Por lo tanto, nosotros tenemos que golpear primero y transferir la presión al equipo rival. Así que no podemos darle más margen y ahora sí que es cuando se empieza a ver la presión del tener que ganar con obligatoriedad para nosotros y, lógicamente, para ellos también. Adrián Candal, buenas tardes. Hola, buenas, Fran. Bueno, aquí no hay año tranquilo y ahora lo que le queda al Depor es esta carrera contra el calendario, contra el rival y yo diría también contra sí mismo. Sobre todo yo creo que contra el propio Depor y contra esta situación que pasan todos los equipos y me parece que algunos se pierden por el camino. Cuando este tipo de cuestiones pasan, malos resultados, sobre todo en la antigua segunda B esto era habitual, pues puedes optar por la tranquilidad o por hacer cosas que no solías o que tú no sabes hacer. Me refiero a los famosos pues, ataques de entrenador o que los jugadores... Esto pasó en el propio Depor también en segunda. ¿Te acuerdas cuando estaba Nacho que de repente cambió por completo el libreto y se perdió? Y ahora pues estamos en ese momento de saber si hemos ido por ese camino o por el otro. A ver, es un momento muy, muy delicado, como decía Tito, semifinales, y es que las semifinales no vas a conseguir el título, que este sería el ascenso, pero sí te pueden eliminar, o sea, te pueden eliminar en semifinales y ya no llegas a la final. Por lo tanto, sobre todo no perder, no perder ese tren y el Depor tiene que empezar a ganar sí o sí porque lo necesita. Y luego, por otro lado, como tranquilidad supuestamente tranquila, porque esto no es lo que queremos, pero hemos visto resultados extraños ya en esta jornada. Ha palmado el Celta B, que era el Super Celta B hace bien poco, ¿no? Que parecía que lo ganaba todo y goleaba y se lo pasaban pipa, pues le ganó el Tudelano. El Tudelano, sí. El colista. El colista, claro, es que son cosas extrañas que están pasando. Oye, vete tú a saber si hoy el Depor gana y mañana el Zamora, la Liga, al Racing de Santander. Yo qué sé, desde luego el Depor lo que tiene que hacer es ganar. No, es que por eso decía yo, Tito, que el Depor también lucha contra sí mismo. Yo tengo claro que el Racing va a tropezar. Sí, yo creo que el Racing va a perder puntos, que va a caer en algún partido. Yo lo que quiero ver es un Depor solvente y que demuestre que es capaz de encadenar una buena racha. Sí, yo creo que eso es, o esa es verdaderamente la lucha que tenemos que tener. El fijarnos solo en nosotros, estar pendiente solo del siguiente partido, no mirar a otros lados para que esto te pueda distraer de lo más importante, que es que tú saques el partido que tienes delante. Yo creo que es ahora mismo la única receta que podemos echarnos a la cara y la que puede ser realmente la necesaria, porque de nada nos vale, como ahora comentaba Adrián, hacer quinielas o hacer supuestos o hacer posibles escenarios si no somos capaces de sacar el partido inmediato, y ahora mismo lo inmediato es dentro de exactamente pues 20 minutos el Badajoz. Sí. Insisto, yo creo que no hay que ser suicidas, pero el Depor ya está en otra fase distinta a la de voy a tener control de partido y aprovechar alguna de las ocasiones que tenga. Yo creo que eso, en el escenario en el que estaba en la primera vuelta, Adri, pues sí, cuando estabas líder, cuando tenías 6, 7, 8 puntos de margen sobre el segundo clasificado, sí que podías jugar a eso. Yo creo que ahora tienes que salir, no digo a tumba abierta, no digo ser un kamikaze,
pero tienes que aumentar tu caudal ofensivo y eso implica dejarle muy claro al rival desde el comienzo que tú has venido aquí a lo que has venido, ¿eh? Claro, porque por mucho que el Badajoz haya mejorado, que es cierto que ha mejorado, y eso que a mí Cano me parecía un entrenadorazo, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que también hay que poner en contexto todos los problemas que han tenido con el presidente en la cárcel, que eso tiene que afectar, tiene que afectar muchísimo. Para empezar, no estaban cobrando, pero a pesar de todo, en cuanto a plantilla, el Depor tiene que demostrar que es un buen equipo. Pero más allá de las cuentas, a mí lo que quiero resaltar, y estoy muy de acuerdo con lo que le leí a Carlos Miranda estos días en La Opinión, que el Depor, por mucho que haga cuentas, mira al rival, si no mejora su fútbol, si no mejora sus prestaciones, es que no tiene nada que hacer. No es cuestión de ni de puntería, ni de que estás fallando ocasiones, es que directamente se quedan 3/4 y no llega a rematar a portería. Y si eso no lo mejora, da igual lo que haga el Racing de Santander, a ti no te va a dar. Bueno, ¿y este 11 del Depor qué os parece? Soriano de nuevo parece que va a estar en banda. Entra Noel, que se estaba solicitando mucho pues a alguien que agitara un poquito el avispero. No entra en el 11 titular el Pichichi, Quiles. Veremos qué pasa en ese casting en la banda derecha, que hoy parece que va a ocupar el jugador del juvenil, Noel. Tito, ¿qué te parece el 11 de hoy de Borja? A ver, vamos a ver, tengo dudas. Ahora mismo estamos todos situando en el campo un 4-3-3, ¿no? Somos un mar de dudas todos. Sí, porque me vuelve a sorprender, tengo que ser honesto, ¿no? Con el equipo que planteamos hoy. Bueno, lo más rápido que todos hacemos es una lectura de un 4-3-3 con Noel tirado a la derecha y Soriano a la izquierda, con Miku arriba, pero a lo mejor nos sorprende con un 4-4 en rombo con Miku y Noel por arriba y Soriano por detrás con esos 3 hombres en medio campo, no lo sé. Podría ser, sí. Eso es otra de las... todos más natural, perdona Tito, porque sí, realmente es que Mario juega bien por dentro, Noel en banda también pierde. Bueno, lo dices tú, no lo digo yo, entonces... Pero bueno, igual lo firma, ¿no? Bueno, yo estoy intentando hacer una traducción en función de las características de los futbolistas para lo que a lo mejor se asocia más, ¿no? Con 2 laterales como Trilli y Aguirre de mucho recorrido, sí, de carácter ofensivo. Bueno, no lo sé, vamos a ver si al final cuál es de las dos o de los dos contextos que nosotros estamos un poco poniendo encima de la mesa, cuál es el que aparece, porque sí que en lo demás no tenemos dudas, ¿no? Para mí, perdona, decía, la pista es el lateral zurdo. Es decir, cuando juegas con ese rombo, cuando no metes a extremos ahí pegados a la banda, estás dejando ese pasillo para que lleguen los carrileros. Que hoy opte por Aguirre, que está más fresco y tiene más recorrido que un Héctor, que en los últimos partidos le vimos que hasta medio campo bien, de medio campo hacia adelante tenía más problemas. Quizás es la pista de que podemos ver, aunque el 11, bueno, Adrián, tú lo sabes, el 11 que pasa el Depor lo hace con un dibujo definido y el dibujo es ese 4-3-3, pero bueno, eso tiene el valor que tiene. Pero la pista de Aguirre es la que quizás nos hace ver que, bueno, que quizás sea Soriano ese enganche, que Noel pueda acompañar un poquito más a Miku y que Miku no esté tan solo. Mira, Fran, tú acabas de dar un poco la clave, ¿no? Cuando dices que los números no indican nada, y yo también estoy de acuerdo contigo. Lo que realmente indica son los mecanismos que un entrenador le da a los futbolistas dentro del campo y las características o las cualidades de esos jugadores. Bien, es cierto que Aguirre es un jugador que yo no lo considero un lateral, sinceramente, porque creo que a nivel defensivo es un jugador que no es su fuerte y yo lo considero más un centrocampista ofensivo, vamos a decirlo así. Y luego la posición de Noel, que sabemos que no va a jugar abierto. Soriano va a jugar por dentro también. Por lo tanto, vamos a ver cómo se relacionan estos futbolistas para darle el dibujo que realmente al final pueda describir a este Depor. Porque yo creo que este 11 no lo hizo nunca, ¿no? Desde luego es inédito porque Calavera, ya solo por Calavera, que es el segundo partido que juega y este no es el 11 del otro día. Si ya para empezar simplemente con esa pista, ya desde luego no es. A ver, es que hay mucho no habitual, es decir, Calavera, Aguirre y Noel coincidiendo en un 11, vamos, han jugado muy poco y aún encima todos ellos juntos, yo creo que nunca. Lo podemos comprobar, pero yo creo que es la primera vez que juegan todos juntos. Claro, a ver, de esta situación podemos hacer 2 lecturas, una buena o una mala. ¿Cuál hacemos primero? La mala, hombre, que a 10 jornadas del final, que empecemos a hacer, buscar situaciones nuevas que durante toda la temporada no la hemos hecho, pues podríamos tomárnoslo por ese lado. Y otra mala, que pones en duda jugadores importantísimos como el capitán Bergantiños,
que ahora claramente lo estás un poco señalando, y Quiles Tupichichi, y otra semana más está en el banquillo. O William, que es O el William de jugador más- Camargo, exactamente, que es el único que tiene esa capacidad de la sorpresa, ¿no? Vale, pero vámonos al lado positivo. Vamos a lo bueno. A lo bueno, Eso es. que queremos ser un equipo no previsible, que tenemos opciones y tenemos variedad para poder afrontar todos los partidos y que tenemos una confianza plena en toda la plantilla. Bueno, al final, ¿sabes cuál va a ser la conclusión? El resultado. Y nada más. No, es que eso es lo que decimos siempre. El resultado es lo que lo explica todo. Un partido pasa de ser gris y una castaña a un auténtico éxito según lo que ponga el marcador al final del partido. Así que ahí estaremos. La resolución, pues al acabar este Carrusel Deportivo Coruña, que insisto, hoy no te debes perder, no te lo debes perder nunca, pero hoy, vamos, de manera especial tienes que estar ahí pegadito. ¿Y sabéis lo que tenemos también todos los días a estas horas? Una ronda de resultados. Exactamente, vamos a empezar con Primera Federación, Celta B 0, Tudelano 2, Racing de Ferrol, que acaba de marcar ahora mismo 2, Real Unión 1. Badajoz Deportivo se disputa a las 7 de la tarde. Y seguimos con UD Logroñés 2, Unionistas de Salamanca 1, San Sebastián de los Reyes 0, Calahorra 3, ya cerquita de terminar. Athletic Bay, Dux Internacional, mañana domingo a las 12, también a las 12, Valladolid Promesas, Talavera de la Reina, y a las 5 de la tarde, Racing de Santander Zamora y Cultural Leonesa SD Logroñés. Descansa Rayo Majadahonda. Seguimos con fútbol femenino, Barcelona B2, Dépor Abanca 1, Tercera Federación, Silva 0, Noia 0. Disputándose ahora mismo a partir de las 6:15 de la tarde. Barco 1, Fabril 0. Juvenil División de Honor, Pontevedra, Dépor aplazado. Celta Ural, mañana domingo a las 12:30. Baloncesto Leboro, Básquet Coruña 83, Peñas Huesca 65, Liga Femenina 2, Mayet Tías Cáceres, Maristas, mañana a las 12. Ok, patines. Alcoy Liceo a partir de las 7 de la tarde. Ok, Liga Femenina, Liceo Cerdañola mañana a las 5 de la tarde. Ok, Plata, Liceo 7, Compañía de María 4, disputándose ahora mismo. Y San Feliu, Dominicos a partir de las 7 de la tarde. Balonmano Primera Estatal, Oar Luceros a partir de las 7 también. Fútbol Sala Femenino, ya por último, Ourense Ciudad de las Burgas, Viajes Amarelle a partir de las 7 de la tarde, 7:30, perdón. 5 Coruña Ourense a partir de las 7. Y esto es todo, que no es poco, pero si además de seguir el deporte te gusta practicarlo y aún no conoces Brooklyn Fitboxing, pues ya sabes, tienes que anotarte. Es un fitness de alta intensidad para todos los niveles. No esperes más, reserva ya tu clase en www.brooklynfitboxing.com. Además, el centro Brooklyn Fitboxing de Avenida Finisterre acoge el día 19 de marzo las clasificatorias para los Fitboxing World Games o Mundial de Fitboxing, y acudirán equipos de Valladolid, Vigo y Oviedo. Para más info, fitboxingworldgames.com. Bueno, y no os lo vais a creer, pero es que al lado del hotel que tenemos aquí en Badajoz, Aarón, tengo un Brooklyn Fitboxing. Oh, espero que estés Sí, sudado sí. ya de haber aprovechado para hacer Ahí una al paradita ahí. ladito. Sí, Más luego, ¿no? sí. Sudadito llegué después de coger el coche. Sí, ¿no? Bueno, en concreto, sudadito llegué después de parar en la gasolinera y llenar el depósito. Llegué sudadito y casi con necesidad de que me reanimasen. Me pasó, como eso, ayer, supongo me que pasó eso todos. ayer, que le dije yo, diésel Dieno, y me dice el tío, Seguro. no, me dice el tío, 10, y yo, no, Dieno, y digo yo, es que hasta tiemblo al decirlo, tío, quería decir lleno y no era capaz. El tío se partía el culo. Hay muchos memes ahí, porque hay uno que es desayuno con lubricante, es un poco una parodia de la película. Es que es terrible lo que estamos viviendo, a ver si lo aguanta, pero en fin, hay que tomárselo con humor, porque es lo que nos queda. De momento es gratis. Bueno, hay que tomárselo con humor, porque es que si no, esto es para llorar, vamos, para pasarte el día llorando. Bueno, Tito, y enfrente un Badajoz extraño a todos los niveles, ¿no? Porque para contextualizar un poco, los que no estén muy puestos en la actualidad del equipo, como decía Adrián hace un rato, con un presidente en la cárcel, con un proceso de venta que no se ha confirmado, por lo tanto hay una gente que ya está tomando decisiones en el club, pero la venta, digamos el papelito firmado, pues todavía no está, con un entrenador que es Óscar Cano, que fue cesado, el nuevo todavía no ejerce como tal, bueno, ejerce, pero no puede estar en la banda, ¿ves? Yo creo que aquella situación que vivió José Luis Oltra en su día en el Depor, pues es lo que le está pasando ahora al técnico, al nuevo técnico del Badajoz. Y bueno, pues un equipo que aspiraba absolutamente a todo, Tito, y que yo creo que están pagando el shock del año pasado, de aquel temporadón que hicieron, que parecía que iban lanzados al ascenso de categoría, que se piden la fase de ascenso para aquí, para Extremadura, y se pegan el morrazo en casa. Yo creo que aún están con la bofetada encima, están groguis todavía. Sí, yo creo que
que todo lo extradeportivo que tienen encima le está pesando y bueno, pues yo creo que son demasiadas interferencias en el ámbito deportivo para que este equipo este año pues pueda rendir al nivel que se esperaba al principio, porque sí que era uno de los 4 o 5 equipos que entraban en el ramillete para pelear, no solamente estar en un posible playoff, sino incluso poder pelear la primera plaza, ¿no? Entonces, bueno, cuando una entidad, y eso por desgracia lo hemos vivido aquí también, los problemas extradeportivos son portada y no los deportivos, pues bueno, difícilmente vas a poder tener un nivel competitivo por lo menos estable, aunque, ojo, porque no quita que este Badajoz le pueda ganar a cualquiera en un momento determinado, sobre todo con un 11 competitivo. A lo mejor, pues mira, se ha ido algún futbolista que tenía, no han podido mantener una seriedad en el trabajo, porque los hemos visto incluso de huelga o de manifestación en varios momentos de la liga. Vaya momento del fútbol extremeño, ¿eh? Ellos se han salvado, es un drama, ¿eh? Pero yo creo que el fútbol extremeño, digamos que es un fútbol que está metido, no es capaz de estabilizar un equipo en una categoría un poco importante, siempre están con problemas. Es una pena, porque ahí hay aficiones, ahí es un sitio que da gusto. Mira, ayer me contaban Fran Tito, el compañero de la SER, José Luis Vela, el compañero de la SER en Badajoz, me decía, por ejemplo, que han hecho una iniciativa, porque hay buen rollo, a pesar de todo, también hay buen rollo, por ejemplo, entre la Extremadura, Antigua y Extremadura, después de la disolución, bueno, ya no compite, para que los aficionados automáticamente, los abonados, se vayan a apoyar al Badajoz. Les han computado el carnet y van encantados. Es que en Extremadura hay ambiente de fútbol, hay ganas de fútbol, hay afición. Lo que pasa es que no dan enganchado un equipo que coja fuerza, que lleven al fútbol extremeño a una segunda división de una manera sostenible, y eso les está penalizando muchísimo. Bueno, y de hecho, decía, también se han venido patrocinadores que eran de la Extremadura y ahora son patrocinadores del Badajoz. Es decir, bueno, están intentando aunar esfuerzos tras la desaparición del equipo de Almendralejo para intentar situar el equipo arriba. Bueno, Tito, decíamos, bueno, y aparte de todo eso, de la situación extraña que vive el equipo, por acabar las rarezas, podemos decir, lo del entrenador, ¿no? Rareza, hombre, que no pueda estar dirigiendo al equipo desde el banquillo, y en cierto modo también un poco rareza, pues que escogiesen para intentar enderezar el rumbo a este Isaac Jové, que, bueno, currículum como tal, no tiene demasiado currículum aquí en España. Ha tenido experiencias en el extranjero y pocas, pero bueno, sorprendió a todo el mundo su elección como técnico del Badajoz. Bueno, yo reconozco que no tenía referencias del entrenador, pero bueno, si quieres volvemos al inicio de tu narración. Es que al final, cuando no hay una estabilidad dentro del propio club a nivel directivo, dirección deportiva tal, pues te encuentras con estas situaciones un poquito rocambolescas, ¿no? Porque al final es un entrenador, pues como dices tú, con poca experiencia aquí, posiblemente con poca experiencia en la competición, con cierto desconocimiento, y que, bueno, pues yo creo que aterriza aquí pues consecuencia de todo lo que narraste tú antes. Si no, difícilmente a lo mejor en este momento pues estaría en ese banquillo, que además no lo puede ocupar. Me cuentan muy de mano, digamos, de este grupo inversor, ¿no? Que sí, son la gente que estuvo en el Reus, que estuvo en el Betis. Claro, lo hemos hablado muchas veces fuera de micrófono, ¿no? Lo que es ahora el mundo del fútbol, con estos, vamos a decir, monopolios o grupos que dominan determinados ámbitos, que al margen de lo que puedan ser pues méritos deportivos o no sé, otro tipo de situaciones, pues muchas veces pues vas dentro de un grupo inversor que tiene eso, y bueno, pues de la noche a la mañana apareces en X división y en un equipo como puede ser el Badajoz. Bueno, digamos que son las nuevas normas del fútbol, por desgracia, que no domina el aficionado. Y en lo futbolístico, aparte de Dani Aquino y de Gorka Santamaría, ¿con qué nos quedamos de este Badajoz? Que recordamos, aunque era otro Depor y era otro Badajoz, el de la primera vuelta, en Riazor hizo un partidazo, ¿eh? Sí, porque es un equipo con posibilidades. Mira, estamos viendo ahora que nos están poniendo pues en la pantalla el titulares y suplentes, pero es que ves hablamos de los titulares ahora, pero tú ves todavía en el banquillo a Otegui, ves a David Concha, Aitor Pascual, que aquí jugó muy bien, Gilmar, pero ¿por qué? Porque el Badajoz, ya te digo, es un equipo que si no tuviera todos los problemas que ha tenido durante la temporada, yo lo ponía en el vagón de arriba peleando por todo, ¿no?
Y si ahora quieres que destaquemos algo, pues yo me quedaría también ahora mismo con las bandas que vamos a ver, tanto con Clemente como con Celu, ¿no? Jugadores de desborde, jugadores que son profundos, jugadores que te van a causar problemas. Ojo, Clemente, por esa banda derecha con las incorporaciones de Aguirre y las vigilancias que tengamos que hacer. Bueno, yo creo que va a ser un partido muy interesante para ver cómo los equipos se manejan y cómo son capaces de, primero, sacarle rentabilidad a las virtudes y minimizar, en este caso, el Depor, en esa banda derecha que va a tener el Badajoz, pues el matiz más ofensivo que tiene Aguirre y el demérito un poquito a nivel defensivo. Y si se confirma que el Depor sale con Rombo en el centro del campo, podemos decir que dos apuestas bien distintas, ¿no, Tito? Ellos que parece que apuestan por el juego por banda y el Depor que va a apostar justo por lo contrario. Sí, a priori eso indica lo que estamos viendo, ¿no? A ver, veremos. Sabemos que los sistemas ahora mismo son, como digo yo, entes vivos, que son muy dinámicos. Yo quiero ver cómo empieza el partido, cómo se manejan, cómo se articulan y cómo se desarticulan esos números, y ahí valoraremos. Adrián, y un detalle antes de que empiece el partido. Estamos en este nuevo vivero, bueno, está muy bien el campo, la verdad, y el terreno de juego, magnífico. ¿Qué mérito tiene la gente que se viene aquí a ver el fútbol? Porque estamos hablando de un estadio que, hombre, evidentemente Extremadura no es Galicia, tiene una, digo, climatológicamente hablando, estamos en lo que sería la tribuna de Riazor, que es la única grada que está cubierta. El resto del estadio es descubierto y hay un viento, un frío y además está lloviendo, que esa gente que va a estar ahí 90 minutos a curar, vaya meritazo que tienen verse un partido así, ¿eh? Y bueno, y que eso está en donde Jesucristo para ellos, perdió las chanclas, es decir, está muy lejos, claro. De Mérida estará cerca o de Almendralejo, pero de Coruña, tú lo sabes, Fran, es una buena tirada. Y otro añadido, 25 eurelios, 25 eurazos que han tenido que pagar por la entrada. Es una otra puñalada más también en estos tiempos que vivimos. Y también está mosqueada la gente de Badajoz porque también le han puesto día del club. Es decir, los socios pagan la mitad de la entrada. Así que, vamos, sí, así está el ambiente. Es medio día del club y la gente estaba mosqueadita con el pago del suplemento. Lo del Depor, bueno, pues ya es lo sabido. Parece que es tarifa plana donde va a jugar el Depor. Toca pasar por caja y poner encima de la mesa 25 euritos, ¿eh? Bueno, pues ya está el Depor en el terreno de juego con esa camiseta oscura, para unos negra, para otros azul, muy, 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 muy oscuro. Esto va a empezar en nada y nosotros tenemos que hacer aún una visita. Nos vamos a Audias Instituto Auditivo. No entender cuando estamos en una conversación nos genera incomodidad y ansiedad. En Audias te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Es el centro auditivo más grande de Galicia y los encontrarás en Avenida Finisterre 302 y también en su gabinete de Avenida Rubine 18. No te resignes a oír mal incluso con audífonos, porque en Audias sí pueden ayudarte. And we don't even care about what they say, 'cause it's yeah, 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 blah, 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 blah. All we ever hear from you is blah, blah, blah. Y por cierto, Adrián, capitán del Depor, hoy de amarillo de arriba abajo, porque parece Piolín, Ian Mackay. Uy, qué poco le gustaría esto a Luis Aragonés, Tito, el tema de los colores. Bueno, no tiene influencia. De momento no está demostrado, ¿no?, científicamente que influya para nada. Pero es el capitán hoy, Ian, con ese brazalete, pues ante la ausencia de Bergantiños. Ha jugado con varias elásticas de este año, la rosa, que es un poco la fetiche de él, también con ese carácter reivindicativo por la lucha contra el cáncer. Esta amarilla ya la hemos visto varias veces y yo creo que también había alguna oscura, me parece. Bueno, pues ahí está, la gama cromática de los porteros del Depor. Hay cambio de campos, le va a tocar al Depor situarse a la derecha de nuestra posición de comentaristas. Muchísima presencia policial, hay que recordar que el partido ha sido declarado de alto riesgo y es que aquí los aficionados locales tienen un grupo ultra, bueno, pues que también hay que darle de comer aparte. Oye, y antes de que ruede el balón, Aaron, nos vamos a banca. ¿Quieres un móvil nuevo, una bici, esa reparación que tanto necesita el coche, pero ahora mismo no te va bien? Con la Visa Tu de Abanca puedes dividir las compras que hagas en 3, 6, 9, 10 o 12 meses y así lo pagas más fácilmente. Divide esas compras con Visa Tu de Abanca y paga con mucha paz mental. Infórmate en abanca.com/tarjeta tu y verás qué fácil es.
Bueno, pues ahí va a poner el balón en juego el Badajoz, con su camiseta habitual, blanquinegra, rayas, pantalón blanco, medias blancas. Bueno, hoy facilito. Unos de blanco y otros de oscuro. Ahí está. Partido ya en juego, circulando el balón, el equipo local lo hace por medio de Dani Fernández, tocando un desplazamiento largo, buscando la aparición por el centro del mediapunta de Dani Aquino. Tito, uno de los hombres con más calidad de este equipo. Sí, capaz de hacerte un gol no solamente a nivel dinámico, sino con el balón parado, que también es muy, muy peligroso. Y en esa banda derecha, que no comenté antes, apuntas del nombre de Dani Fernández, ¿vale? Del lateral derecho de ellos. Por eso ahí esas situaciones de 2 contra 1 me preocupan mucho, porque es un lateral con una proyección ofensiva grandísima y yo creo que de los mejores de la categoría. Lo vimos en el partido de la primera vuelta, es de los que juega de línea de fondo a línea de fondo, ¿eh? O sea que si físicamente está bien, es un dolor de muelas. Bueno, pues ahí está, precisamente pidiendo el balón, aunque el juego está por la otra banda. Ojo con ese balón en largo, tiene que llegar al cruce Jaime y será balón de banda para un Badajoz que por ahora monopoliza la posesión de balón desde que ha comenzado el encuentro. Ahí está jugando el equipo local por banda izquierda. La tocaba Josema, intentaba venir a dar un pase de descarga. Gorka Santamaría quería dominar el balón en el centro del campo. Soriano, Tito, esto tiene pinta de que tenemos rombo y ahí están arriba Miku y Noel como referencias. Sí, yo cuando tan pronto vi la alineación, es que fue lo único o lo que más me encajaba un poco, ya te digo, en la naturaleza de los futbolistas, ¿no? Porque tirar a Noel a la derecha, hacerlo trabajar defensivamente, no sé, me extrañaba muchísimo y bueno, se confirma el rombo. Bueno, pues efectivamente con Calavera por delante de la defensa, con Soriano por detrás de los 2 puntas, tirado a la derecha Villares, a la izquierda Jürgen. Ahí está Dani Fernández, el lateral diestro, tocando balón, viene Jürgen a taparle, recibe el balón por delante de él, Dani Aquino, quería irse a trompicones por esa banda, finalmente se le fue el balón, será esférico para Aguirre. Aguirre hoy, Adrián, otra reválida para él, está opositando al 11 titular, ha tenido algunas oportunidades a lo largo de este segundo tramo de competición, pero no ha acabado de instalarse. Sí, coincide además con el momento un poquito más bajo de Héctor, que en la primera vuelta estaba yo creo que muy por encima, del rendimiento que todos esperaban, era insustituible, y ahora está un poquito más bajo y ya se vio que el otro día fue un cambio, entró en la segunda parte Aguirre, le dio al equipo pues mucho más en esa profundidad y ahora pues ese es su premio también verlo aquí en el 11. Bueno, pues Aguirre que ahí estaba lanzando amagos y al final le robó la cartera Clemente, ¿eh? Se lió un poquito la manta a la cabeza Aguirre. Yo creo que a veces hay que ser un poquito menos barroco, en las acciones. Bueno, pues finalmente acabó cometiendo falta el ex del Numancia y será balón para el equipo local. Se la pide Gonzalo, el meta. Parece que van a salir con golpeo en largo. El estilo de este nuevo Badajoz, Tito, nada que ver con el de Óscar Cano, que es, bueno, yo diría escuela Barça, ¿no? Sí, Óscar es muy, pero que muy, vamos a decir, iba a decir la palabra talibán, en el sentido de que cree mucho en un fútbol muy combinativo desde el inicio de juego, evolucionar con el balón en el campo, bueno, es muy extremo en ese pensamiento y sí, ver un equipo que a lo mejor haya dejado Óscar y que empiece a utilizar pues una alternancia del fútbol combinativo y el fútbol más directo, pues bueno, pues puede llamar la atención a los que estén acostumbrados a Óscar Cano, ¿no? He visto alguna cosilla ya que no me convence, Adri. Lo de balón dividido, 2-3 balones divididos y que el rival vaya más fuerte, no responde a eso que decíamos de a ver si salimos con el colmillo afilado y demostrando que aquí venimos a otra cosa, ¿eh? Sí, de momento yo creo que hasta el propio Depor no se ve todavía en el partido, ¿no? No está asentado, se puede decir, ¿no? Una pregunta que vosotros tenéis más memoria que yo. ¿Este rombo lo hemos utilizado alguna vez más durante la liga o...? Durante la liga sí, pero sí, yo ahora no sé si de inicio no tendría que ser bien, pero es que desde luego lo he utilizado. Un partido donde sí que salió así el Depor, Adri, claro, pero ahora no consigo recordar cuál fue. Porque sí que el Depor, el 4-3-3 o el 4-2-3-1, ¿vale? Por lo menos de inicio. ¡Uy! Espera que se pierde ese balón. Tocó el Jürgen, queda ese esférico. El balón muy largo para la aparición de Dani Aquino. Menos mal, fue un balón que no se enteró muy bien. Jürgen golpeó en él, cayó en los pies de, creo que era Núñez el que pasaba por ahí.
y casi la lía el Depor en una acción, bueno, pues de vídeos de primera, casi. Ojo que sigue el peligro, balón al área, quiere ganar ese balón Gorka Santamaría, le cae el esférico a Clemente dentro del área, delante del Aguirre, la toca atrás para Dani Fernández, centro con Rosquita, balón al segundo palo, no acaba de sacar el balón el Depor, ojo con ese remate, el balón pega en Villares y sigue siendo el Badajoz el que tiene el balón, aplaude el nuevo vivero, ha salido Tito, mejor el equipo local. Sí, por lo menos eso se aprecia. Lo que sí, con el retardo que tenemos, Fran, ellos que están en Luxemburgo, ¿no? El Funds por esto. ¡Uy, ojo con ese balón! ¡Gol! ¡Gol del Badajoz! Empieza de la peor manera el Depor. Casi que una réplica de la última jugada. Pone el centro con pierna derecha Dani Fernández. Esa rosquita llega al centro del área y sin oposición Gorka Santamaría remata abajo pegado al palo, haciendo imposible la estirada de Ian Mackay. Lo estábamos diciendo, arranca mal el Depor, arranca mejor el Badajoz. Bueno, pues si este equipo necesitaba algo para estimularse, para volver a ser el que fue en la primera vuelta, va a tener que ser con una remontada. 6 de la primera mitad, golpea el Badajoz, Badajoz 1, Deportivo 0. Bueno, es que acabamos de verlo, ¿no? Fíjate lo que hablábamos antes de empezar de la banda derecha, de la situación de Dani Fernández. Bueno, fue capaz de conducir sin ningún tipo de oposición durante unos metros y luego facilidad para poner el centro. La verdad que esa basculación que tenemos que tener en cuanto a esos 4 jugadores dentro del centro del campo no se produjo con la velocidad necesaria y fue capaz de centrar sin oposición y bueno. Tito, es que no sé si me indigna más el centro sin oposición o el remate sin oposición. Es decir, es que es una jugada que parecía que no había nadie enfrente, parecía un ejercicio de los que se hace cuando entrenas, con muñequitos, con maniquíes. Sí, no, total, estamos viendo la repetición y los dos los 3, porque creo que era Calavera, a ver. Sí, el centro se lo come Aguirre y luego Jaime saltan desde tiempo, pide fuera de juego, pero la jugada es completamente legal. Y ahí en hueco que había un boquete en el área, como es posible, pues como perico por su casa, Gorka Santamaría. Una de las consignas básicas que tú tienes con tus futbolistas dentro del área ante Espera que viene marcaje. Aguirre, pone el centro, el balón llegaba al punto de penalti, la saca la zaga local y Dani Aquino quería salvar el balón para que no se fuese por la banda, sacará el Depor, perdona Tito. No, decía que una de las consignas que rápida, bueno, que tienes de manual ante posibilidad de centro en banda es que los jugadores que están dentro del área busquen automáticamente marcas en futbolistas de posible remate y se veía como los 3 jugadores del Depor en ese caso estaban mirando balón y ninguno estaba pendiente del posible rematador. Va a ser córner para el Deportivo, se la va a pedir Aguirre, viene Soriano a la corta. Los futbolistas del Depor muy alejados, van a entrar desde la frontal, ahora se van situando ya, sube ahí Jaime, sube también La Peña. Brazo derecho arriba de Aguirre, marca jugada, balón directamente al área, ¡ojo! Y ese balón, salida en falso, resbaló el futbolista del Depor, creo que fue Villares, bueno, pues una auténtica pena porque acabó haciendo falta. Bueno, lo del balón parado, Adrián, sigue siendo trágico. Sí, Borja dice que es que no es su fuerte, que tiene jugadores pequeñitos y que tienen que evitar este tipo de acciones. Bueno, es una pena. Es una pena porque pues no sacas ningún rédito. Es más, cuando ves un saque de esquina a favor del Depor, casi estás más pendiente de la transición que de otra cosa, ¿no? Pero bueno. Si no es tu fuerte meterla al área y no tienes gente por arriba que la pueda ganar, que yo creo que alguno hay, bueno, pues sácala en corto y ya está. Mira, y juguemos así. El ejemplo lo tienes en el Barça de Guardiola, que durante 5 años, yo creo que de 10.000 saques de esquina, hubo 2 que los sacaron directos. Los otros... Sí. En corto y ya está, pues generas otro tipo de situaciones y ya está. Que era un equipo pequeñito también, precisamente. Sí, claro. Sí, claro, bueno. Pero bueno, está claro que no esperaba ni hacer gol de remate ni de balón parado. Buscaban otras situaciones. Bueno, pues hay falta ahora de La Peña, protesta La Peña y ojo que te puedes acabar llevando una cartulina amarilla. Menos mal que por ahora no puso la mano al bolsillo. Y luego hay otro tema, o sea, nosotros aquí a Carrusel afortunadamente tenemos a gente como Tito para que nos explique el fútbol, pero lo que podemos ver cualquiera sin titulación
Es que empieza el partido, Adri, ves un equipo que al contacto mínimo mira para el árbitro y pide la falta, que en la disputa la pierde. Como decíamos hace un momento, en el balón dividido te la comes, que vamos a dejarnos, que sí, que la ansiedad, que esto, que lo otro, pero lo de entrar fuerte al partido y lo de estar metido en el partido y no pendiente de otras historias, eso es más de la voluntad de cada uno que de otra cosa, ¿eh? Bueno, yo creo que eso lo que hace es decirnos que anímicamente el equipo está tocado, ¿vale? Que no las tienes todas contigo, que empiezas a tener dudas de ti mismo más que de otra cosa y eso te lleva al miedo a equivocarte. Por eso esa contención malentendida, ¿no? No es una cuestión de actitud en absoluto, sino que es una cuestión de no tener todas contigo y no querer equivocarte. Pero claro, eso te te lleva a una inacción a veces manifiesta, como hemos visto, ¿no? Pero viendo cómo está el partido, claro, y eso, sabes que tienes que salir aquí a arrimar, a arrimar, a hacerte fuerte, a jugar y no estar pendiente del árbitro y a otra cosa, ¿eh? A ver, viene el Depor por banda izquierda, Aguirre a la carrera, tiene que frenarse, toca el balón para Jürgen, Jürgen se mete por dentro, combina de nuevo con Aguirre, se la devuelve para Jürgen perseguido por dos hombres, tiene que girar el colombiano, combina con Soriano, bola atrás para Calavera para la incorporación de la Peña, abierto ya en banda está Trilli, ahí está el chaval de 18 años recibiendo, juega de nuevo para la Peña, cerradito el Badajoz, lo tiene que intentar el Depor, poquito a poco, ahí está, llegando por dentro para Noel en la lateral del área, Noel con Trilli, dos chavales del equipo juvenil, aquí están en el primer equipo, silba el nuevo a Vivero, la estira el Depor, recibe Noel, llega Noel, punto de penalti, no llega el remate, el balón queda suelto, remata Trilli, la toca de tacón ahí Miku, y el balón se va a ir por la línea lateral. Parece que da señales de vida el Depor en el nuevo Vivero. Han empezado mal las cosas para los coruñeses. Badajoz 1, Deportivo 0. Estamos en un momento terrible con los precios por las nubes, por eso ahora más que nunca, no lo dudes. Miramar Oil, la gasolinera de Coruña de calidad a bajo precio. Todos los combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Están en Isaac Peral 6, en Garaje Miramar del Polígono de la Grela. Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio. Hola, soy Luis Moya y hablo a esta velocidad porque quizás así se me reconozca mejor. Ya sabes, izquierda buena más ras, Fernando Sosar, para derecha buena menos, pero espera un momento. En realidad quiero contarte bien que llega Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Y eso significa que tienes coberturas que puedes encender y apagar cuando tú lo necesites. Conoce al mejor copiloto para tus viajes. Infórmate en abanca.com/copiloto o en tu app de banca móvil y calcula tu seguro de coche en tiempo récord. Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Abanca Seguros. Minuto 12 de la primera mitad, está perdiendo el Depor en el nuevo Vivero y hay una falta. A ver, bueno, es balón parado, ¿eh? O sea, la fe que tenemos a esto ya sabéis cuál es. Hay una falta, pues yo creo que unos 11 metros en la frontal del área. Por ahí la va a botar ya el Depor, bueno, y suben los antiaéreos, sube Aguirre, sube la Peña, por ahí vemos también situado Miku, todo el Depor volcadito arriba y va ese balón bombeadito. ¡Buah! ¡Qué desastre! Directamente fuera. Era una parábola flojita, casi que buscando el lucimiento del portero. Bueno, y además se fue larga, directamente por línea de fondo, Tito. Con el balón parado me parece a mí, ojalá me equivoque, vamos a confiar poco hoy, ¿eh? Vamos a ver, esto va con un retraso legendario, ¿eh? Se 50 ve bien segundos, por el lo menos, Fuchs pero Sí. va la cosa muy, muy lenta. Está llegando ahora, va por Zamora la imagen. Acabamos de ver hace poco el remate ese de Trilli y yo creo que como Miku casi se la quita de la trayectoria Oye, de gol. espera que viene Dani Aquino, se mete por la lateral de área, se va de Aguirre, remata, el balón pega en un defensa, menos mal, va a ser balón para el Depor. Con qué facilidad se ha ido Dani Aquino. Pues como decía hace un rato, menos mal que tenemos a gente como Tito, que nos lo explica también, y ya empezábamos el partido hablando pues de esas situaciones en banda en las que el Depor podía sufrir, sí, claro. Y a mí me da la impresión que ya está sufriendo. Es que si planteas este escenario, tienes que tener muy claro que tus hombres de esa, vamos a decir, de ese tribote que está en el medio campo tienen que bascular muy rápido para que no se produzca esa inferioridad en banda, ¿no? Porque no solamente con Aguirre, mira, estamos viendo la situación con Aguirre, lo vas a poder solventar, sobre todo por la derecha, porque creo que es donde ellos tienen su mayor potencial.
Bueno, pues ahí está jugando el Deportivo, lo hace por banda, ahí está ese balón que Miku deja para Noel, Noel se va de 1, se va de 2, aguanta el balón, toca atrás para la Peña hace un cambio de juego, buena idea de vez en cuando cambiar de sentido del juego, venía el balón para la banda izquierda, se adelantó Dani Fernández, envió el balón por la lateral, no para desde que empezó el partido Borja Jiménez de hacer correcciones. Sistema bastante nuevo, 11 también bastante nuevo y por ahora demasiadas grietas, Adri. Sí, demasiadas grietas y demasiado incertidumbre, yo creo, ¿eh? ¿Qué hacer con la pelota? La mueven, pero muy lentos. Veíamos la jugada esa que decía Tito cuando iban por la banda derecha y cómo el Depor, no sé si instintivamente venía como reculando, venía un poquito atrás y como que le dejó muchísimo terreno por delante para que el futbolista que estaba en el área pudiese hacer casi lo que quisiera. A mí eso es lo que me ¿Hablas en el gol? No, en la anterior que acabamos de ver. Sí, bueno, es que fue calcada, ¿no? Fue muy semejante, claro, cuando los de la última línea ven que un rival sin marca se aproxima con balón controlado, no pueden mantener el campo, tienen que venir hacia atrás porque si no se pueden ver sorprendidos por un desmarque a la espalda, ¿no? Entonces, sí, la solución. Son dos mecanismos que van acompañados. Si no hay oposición, yo no puedo achicar. Y si, pero había 4 o 5, ¿no puede ir uno de ellos encima? ¿No? Claro, pero mientras que eso se produce, la línea defensiva tiene que prever que ahí no le puedan coger la espalda. Son situaciones encadenadas en la táctica colectiva, en este caso grupal, que si no están bien ensambladas, pues se generan ese problema que tú decías. Van a tener hoy el día los centrales del Depor con Gorka Santamaría. Por ahora les ha comido las papas en el gol y ahora veíamos una salida en largo hacia Gorka y también ha conseguido forzar la falta de la defensa del Depor. Menos mal que ahora roba el equipo coruñés. Ahí está recibiendo el balón Trilli con la Peña, moviendo el balón el Deportivo en el centro del campo. Es Calavera quien retrasa el balón para la Peña. Decía yo antes lo de porque estaba el Depor intentando buscar, pues eso, un pasillo para llegar al área del Badajoz y moviendo el balón de lado a lado llegó un punto donde la Peña ensayó un disparo, no sé, desde 40 metros, una cosa horrenda. Sí, que se quedó un rechace. Es que al final dices, ostras, o sea, esto indica un puntito de desesperación, ¿eh? A ver ahí el Depor, Soriano quiere meter un balón por dentro para Noel, roba la defensa local, presiona el Deportivo, puede robar muy arriba Soriano dentro del área y se trastabilla y finalmente el balón va a llegar a Aguirre aquí pegadito a la banda izquierda, a ver si poco a poco va entrando el Depor en partido, la tiene Calavera, la pisa, toca atrás de nuevo para Aguirre, se ofrece Jaime en terreno de juego del Depor. Ahí juega Jaime para Jürgen. Es que, Tito, la circulación de balón también o es un poquito más rápida o esto es futbolín, ¿eh? Ya decíamos no sé en qué partido fue, que una de las claves por las que el Depor no sorprendía o se hacía previsible era por la poca velocidad de balón que estaba demostrando medio campo, ¿no? Y eso yo creo que con la entrada de Calavera ha tratado de corregirlo Borja, lo que pasa es que todavía no ha sido capaz de hacerlo. Qué buen balón ahora de Calavera hacia la banda derecha. Por ahí va a matar ese esférico Trilli. Juega atrás. Aparece Jürgen. Juega por dentro el colombiano. Busca asociarse con un compañero. Encuentra de nuevo a Trilli en la banda. Ahí viene ofreciéndose ahora Noel. Mucha movilidad en Noel. Noel, qué buen balón atrás. ¡Ay! Se la quitaron ahí a Villares cuando pretendía engatillar. Ojo, balón ahora al área para Miku. Miku remata. El balón pega en un defensa. Queda muerto Miku al palo. El rechace de Miku la pegó con todo, el balón fue al palo izquierdo de la portería de Gonzalo, la ha tenido ahí el Depor y la ha buscado con un chavalito que se llama Noel, que tiene un olfato especial para buscar por donde hay espacios. La tuvo el Depor en las botas de Miku. Adrián Candal, yo alargo todo lo que haga falta hasta que os lleguen las imágenes que deben estar por Ourense, más o menos. Sí, ya están acercándose poco a poco, ya están por la Ruta de la Plata, por la autopista, ya están acercándose ahora a Extremadura, vemos la jugada, cómo van merodeando el área, hay varios rechaces, la jugada es muy larga del Depor y ahí en el espacio el remate cruzado primero de Miku, fallido, y luego en el rechace es cuando le da el palo. Por poco, ¿eh?
Pues ahí la ha tenido el Deportivo. Bueno, a ver si se empieza a animar el equipo de Borja Jiménez, que recordamos ha empezado de la peor de las maneras, encajando un gol. Está cayendo, minuto 19 de la primera mitad. Badajoz 1, Depor 0. ¿Tienes problemas auditivos y te cuesta cada vez más entender lo que te dicen? En Audias Instituto Auditivo son pioneros, innovadores y referentes en el ajuste y optimización de cualquier audífono de cualquier marca. El mejor cuidado para tu audición en Audias Instituto Auditivo. Miguel Hombre cierra sus puertas después de 46 años de actividad vistiendo a todos sus clientes con firmas de prestigio. Aprovecha la liquidación total por jubilación con descuentos de hasta el 50% en todos sus artículos. Miguel Hombre, tienda especializada en trajes de ceremonia y sastrería. Más información en Avenida Finisterre 258 y en www.miguelhombre.com. ¿No encuentras un deporte que te guste y todavía no conoces Brooklyn Fitboxing? Es un fitness de alta intensidad para todos los niveles a partir de 14 años. Y además, el Centro Brooklyn Fitboxing de Avenida Finisterre acoge el día 19 de marzo las clasificaciones para los Fitboxing World Games y acudirán equipos de Valladolid, Vigo y Oviedo. Para más info, fitboxingworldgames.com. Ahí aparece Gorka Santamaría, quería robarle el balón Jaime, por ahora Gorka se las está llevando todas, viene Dani Fernández por banda derecha, le sale al corte Aguirre, será banda para el equipo local y ojo, esa protesta, bueno, cómo le gusta el teatro aquí a este personal. Protestaba Aguirre a línea, se ha venido como un rayo el árbitro, mucho braceo, mucha historia, parecía que iba a quitar una cartulina amarilla y tanta historia para decir que no proteste más. Hay falta ahora, falta cometida por Calavera. Bueno, Tito... Es que sí, que no son árbitros de primera ni de segunda, pero es que como empieza el Depor otra vez a enroscarse con el tema del árbitro, entre que estás perdiendo y que estás pendiente de eso, no estás en el partido. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Llega un momento determinado que el tema árbitro tiene que ser totalmente secundario. Vale, no puedes andar pendiente. Asumirlo y fuera, ¿no? No es cuestión de asumir, no, es cuestión de obviar, porque es que si no, encima te metes más piedras en la mochila. Claro. Es que si no, es perder concentración en lo que te importa realmente. Falta, bueno, pues la va a meter directamente en el área el equipo local, a 2-3 metros de la línea lateral, a la altura de la frontal del área. Sí, fue de Calavera esa falta, sí. A ver si Espera que nos quedamos repetida con el lanzamiento de Empeine, balón al segundo palo. Menos mal que no estuvo fino ahí el equipo local para rematar esa jugada. Y falta ahora sobre Villares. Esa sí que podía ser cartulina amarilla también. La de Calavera para mí es amarilla, ¿eh? Así a priori por la caída, a ver si vemos la jugada repetida, pero es a la altura del tobillo. Bueno, pues... Desde luego es más amarilla que la que le mostró el otro día ante el Racing de Ferrol, para mí, ¿eh? Sí, esas dos tarjetas iniciales que vio el Deportivo. Ahí la tiene Aguirre. Aguirre al suelo, falta clara de Clemente. Bueno, se protesta cada cosa que también, vaya por Dios. Yo con lo del árbitro siempre me acuerdo de una frase que decía un entrenador que decía, cuando te toca un árbitro así es como si está el balón deshinchado. Bueno, pues es el que hay, tío, hay que jugar con esto. Bueno, pues esto ya es lo que hay. Ahora, si vas a estar todo el partido condenado porque no te pitan lo que quieres y girándote y protestando y... El Depor tiene que estar muy centradito con lo que sucede en el campo. ¡Qué buena maniobra ahora de Soriano! Se va bien de esa entrada ahí, que entró como un toro Miguel Núñez. Se fue con un bonito gesto técnico. Soriano abrió a banda para que llegue el balón a Trilli. Trilli se mete por dentro. Combina con Villares. Villares para Noel. Caído a banda. El Golden Boy del Depor. Ahí está Noel de nuevo con Villares. Jugando el Deportivo en la frontal del área. Circula, el Depor circula, pero no hay grietas en esa defensa del equipo local. Viene Jürgen intentando avanzar líneas. Abre a banda izquierda para Aguirre. Aguirre la pone de primera. Es buen centro. Llega el balón al segundo palo. El balón y consigue sacarlo Josema con un patadón arriba. Y ya está luchándole y de qué manera. Gorka Santamaría, el balón queda suelto y ahora le pitan falta a Calavera. No es ni falta ni es nada. Es una disputa entre los dos futbolistas. Por un lado Calavera, por otro Dani Aquino. Y han señalado falta en contra del Depor. Insisto, para mí, nada. Bueno, pues como esto va un poquito lento,
Aarón, vamos a echar un vistazo a las redes sociales. Como, bueno, me imagino que estará la gente tirándose de los pelos, ¿no? Más bien sí, está el ambiente 50-50. Hay de todo, hay cabreo general, ánimos bajos en la mitad de los oyentes, pero también muchos mensajes de motivación y positivismo en la otra mitad. Se preocupan también por tu temperatura, Fran. Están comentando Patricia Rey que necesitas un café y una manta, que se te ve temblando. Ostras, esto será Badajoz, pero parece Camelle, tío, o sea... Pero bueno, David te propone una solución. Dice, 2 goles de Miku y ya entra en calor. Así Vamos, que bueno, hombre. a ver si es verdad. A ver, en cuanto te Yo veamos sacar creo la que chaqueta... le valen hasta en propia de Gorka Santamaría, ¿eh? Me vale cualquier cosa. A mí me vale así. Bueno, pues continuamos con saludos a Iván desde Jerez de los Caballeros de Badajoz, Paz de Pontevedra, Cristian de Liverpool, Chus de Coruña, Samuel desde Panamá, Mauricio desde Italia, Javier desde Táchira, Venezuela y Marta desde Cádiz. Y recordarte también que no hace falta que te hagas la merienda, porque McDonald's te la lleva a casa. Solo tienes que descargarte la aplicación de McDonald's. Ahí escoges y te lo llevan. Pero si te quieres dar una vuelta, pues te puedes acercar a los restaurantes McDonald's de A Coruña, de Marinera City, en el Macauto del Polígono de Agrela, o si no, pues al de Perillo, que es mi favorito y está en la Nacional 6. Pues nada, animaros ahí a mandar saludos y a participar en Carrusel Deportivo Coruña. Segunda patada que se lleva Villares y segunda vez que hay aviso de tarjeta, pero no hay tarjeta, ¿eh? O sea, el otro día había, vamos, tarjetas por la mirada, hoy el criterio es otro. Bueno, a centrarse, no llegaba ese balón largo del Depor, Mario Soriano, Tito, ha intentado reaccionar el Deportivo, ¿eh? Para mí, lastrado por el mal inicio. Los 10 primeros minutos es que no ha estado en el campo y ahora le toca remar contra corriente. Sí, vamos a decir que el Deportivo, después de recibir el gol a partir de ese minuto 12, 14, sí que se ha hecho un poquito ahora con las riendas de lo que es posicionalmente el juego, o a lo mejor también es el Badajoz, que se ha replegado ahora un poquito y te deja un poquito de espacio. Y está el partido en una zona de no pasar nada, ¿no? Deportivo no es capaz ahora mismo de hacerle daño al Badajoz, sí que tiene el balón, pero de momento nos lo dejan circular en una zona donde para ellos no significa peligro. Ahí está controlando el balón Dani Aquino, la ha perdido el Deportivo. A Dani Aquino, balón en largo para Clemente, va a llegar el extremo diestro del equipo local del Badajoz. Intenta meter el centro, consigue ponerla, la tiene Gorka Santamaría en el área. ¡Ojo con ese rebote fuera! La dejó Gorka Santamaría para Dani Aquino, la pegó buscando la escuadra con toda la intención y el balón se fue lamiendo el palo de la portería de Ian Mackay. Yo, sinceramente, más que mejoría del Depor, creo que en el momento en que recibes un gol, claro, espabilas, pero el rival también dice, ala, yo con el 1-0 tengo ya la ventaja. El Badajoz, cuando está juntito y cerca de su área, se está defendiendo muy bien porque el Depor no encuentra líneas, no encuentra espacios para llegar a la portería rival. Y luego lo tiene muy claro. Balón en largo para Gorka Santamaría, Adri, que está en versión Rambo, pegándose con todos y ganando casi todas las disputas. Y ahí está, un gol y casi otro. Ahora estamos viendo la jugada repetida. Otra vez el boquete en la banda de Aguirre, la banda derecha. Yo creo que va a tener que repensar Borja lo que quiere, ¿eh? Porque ahora mismo, por mucho que el rombo le pueda dar posesión, igual un poquito más de llegada, es que ahora mismo hay un boquete por ahí. Y el rombo, cuando no tienes la bola, pasa esto, también, entre otras cosas. Pero ahora, es muy clara esta. Ellos ahora tienen claro el partido, es un 4-4-2 con una posición plegada en medio campo, recuperar y salida rápida. Salida hacia afuera para acabar con centro. Entonces, y salida casi siempre por la derecha. No, es que yo prácticamente por la banda izquierda no le hemos visto al Badajoz orientar, ¿no? Lo teníamos súper claro que esa dupla ahí, Dani Fernández Clemente, iban a ser un poquito vamos a decir, la autopista por donde el balón tenía que llegar para aproximarse al área con más criterio, más calidad que en el otro lado y con, bueno, Aquino y Santamaría esperando para rematarla. Sí. Vaya palo sobre Noel, insisto en lo de antes, unos días tan fáciles ver tarjeta y hoy es que hay barra libre, vaya patadas ha llevado Noel. Juega ya el Depor, Soriano por la izquierda, balón para Jürgen, Jürgen cambia el juego hacia la banda derecha donde va a aparecer Trilli y nada, el balón se pierde directamente por la línea lateral. Yo, Tito, lo veo clarísimo. Ellos se meten cerquita del área, el Depor no es capaz de encontrar los espacios y a la contra te la van a liar, Te la van a liar porque ya pasó en el partido de la primera vuelta. Gorka Santamaría les sabe buscar muy bien las vueltas a la Peña y a Jaime. Ellos están cómodos ahora mismo. Hombre, después de hacer lo más complicado que es
empezar el partido, ponerte por delante y ahora mismo dejar que todo el desgaste lo tenga que llevar el Depor. Ellos lo tienen muy claro, defienden muy juntos y son rápidos arriba, solo están esperando que puedan interceptar un balón y hacerte el segundo. Fíjate, Tito, lo que yo estoy viendo hoy del Depor, al margen de otras cosas, es que por primera vez lo veo muy vulnerable atrás. Es decir, ¿cuántas ocasiones? Es verdad, ha perdido partidos esa racha de 3, pero bueno, fueron, pues fíjate, el día del Real Unión de Irún fueron varios golazos, el día del Racing de Santander fue una jugada que fue muy clara y no estuvo muy bien Macay, tampoco la defensa, pero hoy ya ha habido varias en las que, joder, el Badajoz pudo haber marcado más goles. Está vulnerable el Depor. ¡Qué palo ahora sobre la Peña, por favor! Pero, tío, ya me ha avisado 45 veces. O sea, ha avisado de tarjeta 4 o 5 veces. Vaya palo, pero, bueno, o sea... Bueno, ya lo veréis dentro de un rato. Nos vamos a ir a la ronda, que está el juego parado. Nos vamos a la ronda y a la vuelta me lo contáis. Empezamos con Primera Federación, Celta B 0, Tudelano 2, Racing de Ferrol 2, Real Unión 1, Badajoz 1, Deportivo 0 por ahora. UD Logroñés 2, Unionistas de Salamanca 1, Sanse 0, Calahorra 3 y mañana domingo Athletic B, Dux Internacional y Valladolid Promesas, Talavera de la Reina a las 12 y a las 5 de la tarde, Racing de Santander Zamora y Cultural Leonesa SD Logroñés. Fútbol femenino, Barcelona B 2, Depor Abanca 1, Tercera Federación, Silva 0, Noia 0, Barco 1, Fabril 0. Baloncesto, Lev Oro, Básquet Coruña 83, Peñas Huesca 65, OK Plata, Liceo 7, Compañía de María 4 y balonmano, Primera Estatal, OAR 9, Luceros 11, disputándose ahora mismo. Y esto es todo, que no es poco. Pero si además de ver el deporte te gusta practicarlo y no conoces Brooklyn Fitboxing, pues ya lo sabes, tienes que probarlo. Es un fitness de alta intensidad y quemas hasta 1000 calorías. Es muy efectivo. Primera sesión, guantes y vendas de regalo solo por 9,95 sin compromiso. No esperes más. Reserva ya tu clase en www.brooklynfitboxing.com y haz de tu entrenamiento un juego. Adri, ya me dirás, hay Brooklyn Fitboxing sobre el verde del nuevo vivero. Yo creo que es precisamente el deporte, ¿no? El campeonato este que iba a haber de kickboxing, Euroboxing pues lo han hecho. Menuda saca le han pegado de palos ahí a Adrián La Peña. Cuando estaba protegiendo la salida del balón, le meten un viaje por detrás que lo deja, sale volando, sale disparado La Peña. Y el árbitro ve la falta, si la ve es de amarilla. Yo no lo entiendo. Yo ahí creo porque le ha pitado la falta, macho. Que no hay duda. Yo creo que sí que era una tarjeta amarilla más clara. Bueno, hay varios, Tito, hay varios palos hoy. La de Noel, que decía yo hace un rato, es un buen palo también. A Villares le han dado 2 buenas. A ver, o sea, tiene que haber un punto intermedio, O sea, cada árbitro no puede venir con un reglamento. Pero hay la interpretación y eso no lo puedes sacar de ahí. Esa subjetividad o esa interpretación va a ser súper difícil. No es matemática pura de 2 más 2. No, pero bueno, en fin. Espera que viene el Depor, la tiene Aguirre. Aguirre enroscando la banda derecha, tiene que jugar atrás para Jürgen, amaga con el centro, juega por dentro para que aparezca Noel para combinar. Ahí está, recibe Soriano, pegada a banda izquierda. Bueno, 3 hombres delante de Soriano, pero hay que mover el balón. Así pueden presionar con 3 y con 33. Nada, balón para Aguirre, ya nos lo han robado. Es que la circulación del Depor es tan lenta que es que pueden ir a la presión 1, 2, 3 y 5. Pero es que así es imposible. Pero no es ya no es una cuestión de lentitud, es que es una cuestión de que cuando llega a banda tiene que volver otra vez adentro porque no tienes jugadores de desborde para buscar por fuera y evitar toda la aglomeración de futbolistas que tienes dentro. El problema es que llega balón a banda, a ver ahora Aguirre y tiene uno solo. Y te la quedas. Y estábamos viendo la acción anterior y tiene que salir para atrás otra vez. Por lo tanto, aunque circules, si al final vuelves otra vez para adentro para querer entrar por ahí, a ver, si yo tengo que defender y sé que si en 1 contra 1 en banda soy capaz de neutralizarte, sé que vas a volver hacia adentro. Por lo tanto, te espero ahí, ¿no? Ahora hay falta, la ha pitado en línea, en una disputa aérea. Parece que Calavera ha podido dejar ahí un recado a Gorka Santamaría. Bueno, pues mira, lo que han pitado es el fuera de juego, afortunadamente, porque el árbitro iba dispuesto a pitar esa falta. Un detalle también, Adri. El empecinamiento de Borja Jiménez con Miku también hay que empezar a analizarlo, porque los balones en largo no los está ganando. Cuando el balón va al pie, control largo, no acaba de encontrar al compañero, entrega mala. Yo creo que está en estos momentos sobreexpuesto
y está muy empecinado en intentar volver a enchufarlo, y yo creo que a lo mejor Miku necesita, otro rol en este momento. Bueno, ayer fue muy claro Borja en la rueda de prensa, dijo que hay que seguir confiando y alimentar que estos jugadores que nos marcaban goles, se refería a Miku, siguiesen haciéndolo y que queremos confiar en ellos. Por lo tanto, la apuesta es clara. Miku es su hombre, su referencia, y parece que va a seguir jugando. A mí también me parece que no está en el mejor momento, y él nos lo ha reconocido también en San Sebastián de los Reyes, que él está pasándolo mal, pero que está frustrado por no marcar. Pero, a ver, yo no me voy a poner ahora a defender a Miku, porque yo creo que sí que coincido, pero no de ahora, sino ya desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Que no entendía esa, por ejemplo, esa... Uy, espera que llega el Badajoz frontal del área, disparó a las manos de Macay. Ay, Dios mío, que casi la liamos. Perdona, Tito. Digo que no entendía tampoco ese cuestionamiento de Quiles, ¿vale? Y esa fe ciega en Miku, ¿no? Entonces, en ese sentido no soy sospechoso. Pero yo sí que voy a romper una lanza ahora a favor de Miku, porque si a un delantero que es rematador, que es finalizador, no eres capaz de proveerle de balones, difícilmente va a poder. Eso sin duda, lo hemos dicho en los últimos partidos, cuando le llovían los palos a Miku. Si el Depor no produce, el delantero sufre. Pero, por ejemplo, hoy hemos visto al Depor intentando salir con balón en largo, le están ganando las disputas. Ha tenido un par de balones al pie, control largo, entrega mala, tal. Y como se sabe, además observado, yo creo que hay veces que el futbolista también necesita que no lo expongas, guardarlo un poquito, bueno, y también buscar otras cosas, ¿no? Que al final tienes en el banquillo un tío que ha metido 10 goles. Claro, pero al final Miku es de los que tiene capacidad verdadera de hacer muchos goles. Es uno de ellos. Miku, yo creo que Quiles, lo hablamos el lunes, y me parece que también Menudo, pero lo que pasa es que Menudo cuando juega no lo hace muy bien, entonces bueno, pues no lo pone. Pero son los tres ahora Menudo, capacitados para hacer muchos goles. Pero no metas a Menudo en el paquete. Yo lo metería como hombres, hombres que tienen capacidad en esa plantilla de hacer goles. Entonces, o Doncel mismo, ¿no? Que no ha tenido prácticamente... Uy, espera que la pone Trilli, balón al corazón del área, la saca ahí Gorka Pérez a córner, conectaron, es de lo mejor que está pasando, cuando conectan Noel y Trilli es donde pasan cosas, pues conectaron ahora en la banda, metió el balón al área y fue córner, jugada balón parado para el Depor. Balón parado, yo me pongo así ya, como cuando ves que te va a dar un balón en la cara, ¿no? Que te medio tapas y dices, bueno, balón parado, a ver qué hacemos ahora. Yo rajo, a ver si me tapan la boca. Ahí va ese balón con pierna izquierda, punto de penalti, cae, nada, no es el Depor. Bueno, llegaba por ahí Villares intentando rematar de primera y el de Vilalba fue incapaz. Ahora quería ganar el balón Calavera. Dios mío, qué poquita cosa somos. Le metió la cadera Dani Aquino, desplazó a Calavera, se quedó con el balón. Y ahí está el Deportivo ya persiguiendo la presión ahora arriba. El equipo de Borja Jiménez. Dani Fernández tiene que tocar el balón atrás para Gonzalo. Pelotazo arriba. La va a buscar. ¿Quién se no? Gorka Santamarina, que va absolutamente a todas. Esa la ganó en esta ocasión Trilli. Trilli abre a banda. Recibe Noel. Se gira Noel. La va a poner al segundo palo. Por ahí llega Miku. Muy larga. El balón se pierde por la línea de fondo. Tito, le va a costar Dios y ayuda al Depor levantarse. Sí, porque nos está costando mucho esfuerzo llegar arriba y sobre todo generar situaciones claras, porque bueno, estamos un poquito con ese poder, con esa superioridad posicional, pero no generamos. Es estéril, sí. Nos falta profundidad. Yo siempre, bueno, y eso ya también es opinión personal, yo es que nunca despreciaría las bandas para, sobre todo un equipo que tiene que ganar, un equipo que tiene que marcar el ritmo y el control del juego, ¿no? Es darle, yo creo que demasiadas facilidades a un equipo para que se defienda. Cuando tú renuncias al final con la profundidad por bandas, incluso con la progresión, ¿no? Con el número de jugadores adecuados que tú quieres poner por ahí para poder llevar el balón. Espectacular, Adrián, lo del Gorka Santamaría, 10 goles, pero es que muerde todo el partido, busca todos los balones aéreos, entra a todas las disputas. ¡Buah! Menudo titán. Sí, ya Enrique Azor tuvo varias. Yo creo que ha tenido más goles de los que parecía. No es un equipo con mucho gol el Badajoz. Ya 10 es una cifra
importante a estas alturas, ¿eh? Es un peleón, Ay, digamos. buah, mira, ahí estaba, se quería meter Jürgen, llegó a defender Gorka Santamaría y acaba cometiendo falta el colombiano sobre el delantero del equipo rival. Espectacular, ¿eh? Chico para todo, golea, asiste, aguanta el balón, cae a banda y también defiende. Tito, hay que conocer esta categoría para conocer a gente así. Sí, porque además él lleva mucho tiempo en la misma, ¿no? Es un delantero. Mira, en esta categoría, sobre todo, lo que es muy valorado son, por supuesto, los jugadores que te hacen gol, pero que a la vez le sumas trabajo, ¿no? Porque, a ver, vamos a decir que el talento pues está, vamos a decir, limitado o no abunda, pero aquel jugador que es capaz de darte ese talento, esos goles y aún encima te aporta trabajo, tiene un valor añadido, porque es una categoría donde tienes que poner mucho trabajo, aparte de que, por supuesto, el talento siempre tiene que estar por encima de todo lo demás. Balón en largo buscando a Miku, se midió en velocidad con Pardo, estuvo mejor Pardo, despejó, pegó el balón en Miku y será banda para un Depor que no acaba de encontrarse a gusto en el nuevo vivero. Va a ser saque de banda para el equipo local. 39 de la primera mitad, sigue ganando el Badajoz 1-0. Saca Dani a la altura del banquillo de un Borja Jiménez que ahora mismo está, bueno, pues como el tiempo aquí, frío, bueno, pues congelado, lo tenemos ahí en el área técnica. Ojo con ese balón, llega Dani aquí, no lo va a poner, segundo palo, quería rematar ya Gorka Santamaría, se adelantó Jaime, se la quitó de los fuciños, que diría Arsenio. Vaya delantero que tiene el Badajoz, ¿eh? Vaya delantero. 26 años, Menudo. yo pensaba que era más veterano porque sí que lleva mucho tiempo, también en el Badajoz, ha estado en el filial del Athletic, bueno, ahora tiene su recorrido, es joven todavía, más de lo que yo pensaba. Bueno, pues va a ser córner para el equipo local, con 3 hombres en el área pequeña, 2 más en la frontal del área. Ahí están sacándola en corto, vuela el balón al segundo palo. ¿Quién la buscaba? Era Gorka Santamarina, omnipresente, el hombre del partido. Cometió falta en ataque, será balón para el Deportivo. La valoración de la primera mitad la haremos al descanso, pero Adri, no nos sale positiva, no sale a deber. A ver, muy preocupante. Si lo miras desde el punto de vista del número de ocasiones que has generado y de las que te han generado, está claro que nos da a devolver, ¿no? Sí, no. Uy, espera, aquí rompe Trilli por banda derecha, zancada ahí del chaval de la cantera del Depor, la pone en el área, despeja Gorka Pérez, será balón de banda para el Deportivo. Es que yo en la memoria tengo un 3-1, diría. La de Miku al palo y ellos, la del gol, la que manda Dani Aquino cerca de la escuadra y otra más de Gorka Santamaría. Balón ahora en largo buscando la aparición de Trilli. Bueno, eso es imposible para Trilli. Se pierde el balón por la línea de fondo y será saque de puerta para el Badajoz. Pues Adri ya puede ir diseñando a Borja Jiménez un cambio de escenario, que aparte yo creo que le vendría bien a Borja empezar a ensayar cambios de escenario, llevar los partidos a otra cosa que no sea cambio hombre por hombre. No, es decir, y además con esto, que tienes 5 cambios, tú puedes cambiar por completo un partido incluso varias veces. Es que ahora es un arma que tienen los entrenadores que es tremenda, sobre todo si tienes fondo de armario, Tito, como tiene el Depor. Sí, claro, vamos a ver lo de los 5 cambios, porque protestaba antes la gente hasta que, bueno, vio que puede ser una cosa buena para todos, porque eso beneficiaba a los equipos con más presupuesto al tener más número de futbolistas y poder cambiar, ¿no? Yo sí tengo poquito de dinero y soy capaz de juntar 13, 14 jugadores de un nivel bueno, pues bueno, el rival solo puede hacer 3 cambios, pero si puede llegar a los 16 en un partido, a mí al final me mata, ¿no? Bueno, ahí está presionando el Depor, es Gonzalo, el portero del Badajoz, quien tiene que golpear en largo. Yo decía lo del cambio de escenario, porque Tito, espera, que roba ese balón Clemente ahí peleando con todos, se lleva el balón, es que parece que los que se están jugando el ascenso son ellos, Gorka Santamaría juega atrás, domina el balón, Miguel Núñez le da pausa, bola a banda, y ahí está Isi Gómez distribuyendo. El Depor no está, o sea, cuando digo lo del cambio de escenario es porque hay que dejarse de los cambios de pieza por pieza y tienes que de vez en cuando despistar al rival, intentar otra cosa. O sea, esto del rombo hoy no ha funcionado. Bueno, pues haz otra cosa, ya está. Pero bueno, en ese sentido, por ejemplo, Borja hoy quiso sorprender un poco con este rombo. Lo que pasa que, bueno, a veces los cambios tienes que
ver qué es lo que persiguen, ¿no? Y yo creo que hoy este rombo, por ejemplo, nos debilita en banda derecha, sobre todo porque ellos tienen ahí su fortaleza, y luego tú no eres capaz de profundizar porque ellos, bueno, pues tienen un 4-4-2 muy cohesionado, muy cerquita, y encima se han puesto por delante. Por lo tanto, a lo mejor ese plan inicial que tú tenías pensado, pues se te ha venido un poquito... Claro, pero yo no digo que haya estado mal, está muy bien intentar cosas, pero llegas al descanso, ¿le he hecho daño al rival? Ni cosquillas. ¿Me han hecho daño? A ver, cada ataque es un sufrimiento. Bueno, pues otro plan, me voy a otra cosa y de paso obligo al rival a tener que leer otro partido. Ahora, si vas a jugar con esto todo el partido, o sea, pero yo no la dudo, primera parte te han dominado como han querido. Yo no dudo que en el descanso va a haber cambios. Fíjate, me voy a aventurar a que sí que va a haber cambios. ¿Por qué? Porque mira, porque ha empezado con una idea, vamos a decir, relativamente novedosa y ha visto que no le ha dado resultado y tiene en el banquillo pues un potencial muy grande para poder darle un giro total al equipo y plantear otra situación. A ver si hay algún atisbo también de un poquito de coraje, de rabia, de que te están dominando, de que se te está yendo el caballo. Ahí ahora, por lo menos en alguna disputa, parece que saca el colmillo el Depor. La tiene Calavera, ojo que ya viene a la presión Gorka Santamaría. Qué espectáculo de tío, vamos. Llega casi que a la altura de los mediocentros a presionar. A ti y luego te gusta, cuando ¿no? ataca el equipo... Sí, debe ser Santa María Hermida, ¿eh? Al descanso, nos vamos todos. No, es que de verdad, no sé si se percibe por la tele o no, pero es que es espectacular. Está viniendo a presionar a Jürgen, a Villares, a Calavera, y en cuanto roban el balón es el primero que llega al área contraria. O sea, despliegue que no estoy viendo, por ejemplo, en ninguno de los de enfrente. Bueno, como decíamos, naufraga el Depor, no funciona el plan del rombo y tampoco funciona el marcador. Badajoz 1, Depor 0. Mucho tiene que cambiar esto en la segunda mitad. Nos vamos a Miramar Oil, la gasolinera de Coruña de calidad a bajo precio. Todos los combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Dispone de personal, tienda y servicio 24 horas. Están en Isaac Peral 6, en Garaje Miramar del Polígono de la Grela. Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio. Hola, soy Luis Moya y hablo a esta velocidad porque quizás así se me reconozca mejor. Ya sabes, izquierda buena más ras, Fernando Sasar, para derecha buena menos, pero espera un momento. En realidad, quiero contarte bien que llega Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Y eso significa que tienes coberturas que puedes encender y apagar cuando tú lo necesites. Conoce al mejor copiloto para tus viajes. Infórmate en abanca.com/copiloto o en tu app de Banca Móvil y calcula tu seguro de coche en tiempo récord. Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Abanca Seguros. Pues a mí el Depor no me ha gustado nada. Me ha gustado más Gorka Santamaría que el Depor, desde luego sin lugar a dudas. Pero a veces puede sonar así un poco tribunero y tal, Tito, pero estos jugadores que ves, que corre, que llega, que presiona, que muerde, que va arriba, que está ganándole muchas disputas a los centrales del Depor, a mí me está pareciendo el mejor del Badajoz, vamos, me está pareciendo el mejor de los 22 del terreno de juego. Sí, hombre, lo está haciendo bien, ha hecho gol además. Ha ganado muchos duelos y ha incordiado en muchos otros y además está siendo muy solidario defensivamente con el bloque defensivo, ¿no? A ver, es un buen jugador y la verdad que está haciendo un buen partido. Bueno, estáis echando de menos, bueno, yo estoy echando de menos de todo. O sea, estoy echando de menos tener un poco más de idea arriba, estoy echando de menos generar un poco más de fútbol, estoy echando de menos un Depor que no dé esa sensación de debilidad cada vez que llegan, especialmente por banda derecha. Estoy echando de menos a algunos futbolistas que efectivamente, Adri, siempre nos acordamos de los que no están, pero claro, sales, haces esta primera mitad y te acuerdas. Pues te acuerdas o de Alex, o de Vicente, o de Quiles, o de tanta gente, ¿no? O tanto es algo, o por ejemplo, Doncel, que no sé qué ha pasado, se ha esfumado. Menudo que bueno, pues parecía que rompía un poco al final del mercado, tampoco lo hemos vuelto a ver. Quiles, que es nuestro pichichi, tampoco. No lo sé. A mí me parece un equipo que ahora mismo es tan previsible, tan deprimido, tan carente de fútbol, tan frustrado. Yo creo que es un equipo frustrado ahora mismo. Y la deriva es muy peligrosa. No sé. Yo no soy especialmente optimista ahora mismo. Hoy si
si no sacamos de aquí algo, ya no digo ganar. Yo creo que los 3 puntos son necesarios. Sí, bueno, totalmente de acuerdo, pero si nos vamos de vacío, sí que hoy puede haber un antes y un después, en el sentido de que ya como te puntúe mañana el Racing y te saque el partido, se está poniendo la cosa peligrosa. Y luego que tienes por detrás también otra serie de equipos que con la dinámica que llevas, mira, el Racing de Ferrol que está demostrando que llega muy bien ahora mismo, ¿no? Porque marca goles al final, ¿no? Espera, Es el a ver, que te voy a está más en interrumpir. A ver. ahora Es mismo. que yo no quiero pensar lo que viene por detrás. Yo de Claro, momento es que- me quiero Bueno. centrar en lo de arriba. En Porque si alcanzar ya ese, me tengo claro. que empezar a centrar en lo que viene por detrás, Yo ya veo por retrovisor. sí, yo te entiendo, eres previsor, pero me preocuparía tener que empezar a mirar para atrás, ¿no? Porque ahora mismo el objetivo tiene que ser no mirar ahí y tener la vista enfrente, pero bueno, entiendo perfectamente lo que estás Pero diciendo, volvemos a lo inicial, como mirar para adelante o mirar para atrás, es decir, como no miren para ellos mismos, Sí. mira para donde te dé la gana. Mira, hay 2 hombres, lo vemos aquí por la tele, que lo bueno del Fuch este nuevo es que la imagen empieza mucho antes y también durante el descanso. Hay 2 jugadores, Fran, ahí calentando, ¿no? El Depor. 2, 3. 3. Está William de Camargo, que a mí fue una de las sorpresas cuando vi que no salía en el 11 titular, pero claro, si vas a jugar así, pues no tiene espacio. Y Yo estamos... me voy, Sí, perdona, Tito. yo me voy a mojar en una situación. Yo creo que esta categoría es una categoría donde los regateadores son diferenciales, porque no existen, no son tan habituales. Cuando un jugador es capaz de desbordar y de dejar líneas por detrás con acciones individuales en una categoría como es esta, son fundamentales. Y para mí, reconozco que no entiendo el fútbol sin regateadores, y sobre todo en esta categoría. William de Camargo, Quiles, Doncel, bueno, yo creo que ahí estamos dejando demasiado potencial fuera y estamos permitiendo que el rival, bueno, pues ejerza a nivel defensivo un aspecto que es más sencillo, que es tratar de defender en bloque pues una circulación de balón y esperar solventar o rebasar ese bloque con pases o con desmarques, con acciones colectivas. Pero cuando entra la individualidad y entra un solo futbolista y ese rebasa líneas, es al final lo Y diferencia. para mí, Alex Bergantiños tiene que seguir jugando en este equipo. A sus 36 años es tan listo, es tan buen futbolista, ve también todo, que para mí no puedes prescindir de la figura de Alex. Lo siento mucho, no será más rápido, no tendrá el pase más veloz, todo lo que tú quieras. No será de altura una torre, pero es un futbolista que como él no lo tienen otros equipos. Su salida del campo yo creo que le ha quitado alma al Depor, le ha quitado orden al Depor y yo creo que no has conseguido lo que pretendías con su ausencia y has perdido lo que Alex te aportaba en el terreno de juego. Sí, sobre todo porque él tiene una función de, vamos a llamar como el Cid, ¿no? Que ya estando en la batalla intimida. Yo estoy de acuerdo con Adri también, ¿no? La situación de Alex en cuanto a estatus, en cuanto a referencia, en cuanto a responsabilidad en un momento tan delicado, pues considero que reúne más méritos, entre comillas, que a lo mejor otros futbolistas que en un momento determinado te pueden dar un poquito más de fútbol. Sobre todo cuando vemos que no es ahora mismo solamente una cuestión de fútbol, sino que es una cuestión incluso de confianza y de poder pelear contra esa presión o autopresión que pueden tener. Uno de los que está calentando es Borja Granero. Yo no sé si Tito, la opción de cambiar a 3 centrales, cerrarte un poquito más ahí en el centro, a que pueda haber un central que pueda caer a banda y ayudar, es la manera de contrarrestar lo que hemos visto en la primera mitad. A ver, vamos a analizar, vamos a ver, 3 centrales, vale. Si tú quieres hacer, primero, si quieres hacer 3 centrales, los puedes hacer perfectamente con futbolistas que tienes en el campo. Ya solamente retrasando a Calavera, ya tienes esa figura ahí y no tienes por qué malgastar un cambio en otro jugador en otra situación. Segundo, los 3 centrales, ¿para qué? Como opción ofensiva, pues lógicamente lo quiero hacer esa lectura. Bueno, perfecto, pero bueno, estamos viendo que ellos... Vas a acumular al final más gente por el mismo sitio y van a seguir teniendo la banda... Es que vuelvo a decir, para mí la clave está por los pasillos exteriores de este equipo. Y lo hemos comentado en partidos anteriores en casa, Adri, además que a lo mejor yo puedo resultar un poco pesado. Pero vuelvo a insistir, en una categoría como es esta primera red, a mí como entrenador de un equipo inferior, entre comillas, a mí me gustaría que el equipo que tengo enfrente y que es superior me atacara por dentro. A mí me posibilita
juntar más futbolistas y defender con más volumen y más Es densidad. más fácil atascar, Tito. Claro, Es más fácil y- atascar. Es que para sorprender por dentro tienes que tener una calidad tremenda. ¿Y por dónde están los espacios o por dónde vas a tener menos dificultades? Por fuera, por fuera. Y nosotros estamos renunciando. Pero incluso con los regateadores, cuando hablábamos, que lo hablábamos en el estadio, es que los metes por dentro y son los laterales los que fijan por fuera. Por lo tanto, estás consiguiendo lo mismo aunque tengas otro tipo de futbolistas. Yo por eso voy un poco a los mecanismos en los pasillos exteriores. A mí me gustaría que el Depor buscara más situaciones de 2 contra 1 o 2 contra 2. Esa movilidad que tiene Noel la iba a ver favorecida con esas situaciones donde el rival tiene que llevar jugadores a los pasillos de fuera, pero de esa manera yo ya sé que el Deportivo tiene un jugador por fuera. Yo con tal de igualarlo a nivel numérico, no tengo por qué trasladar jugadores a los pasillos y vuelvo a tener superioridad por dentro ante posibles centros. Es común, claro. Aarón, ¿qué dice la gente? Pues sigue el ambiente más bien espeso. Hay esperanza, pero hay críticas, muchas y duras también. Un ejemplo que sacamos de Twitter de Víctor Insua. O Depor é como cando ti estás toda a noite traballándote unha tía na festa e ven o teu colega e sen dicir ningunha palabra lle mete un morreo. Echa levanta nun segundo, claro. Ese é o fútbol do Depor. Entonces, pues nada, lo que comentamos, si hay críticas al árbitro. Estáis a Borja. poéticos, Estáis poéticos. Sí, cuidado, Sí, En fin, Ojo con que... los ejemplos. Pero está bien escogido, ¿eh? Pero también puede ser al revés, ¿no? Vale. También. Vale. En fin, veamos qué pasa en la segunda parte. Te recordamos las redes sociales para que dejes tus comentarios como Mira, este hai o uno- más suaves. Hai uno que me gusta mucho. Eu vou tomar viño con queixo de país que se disfruta moito máis que esto, puntos suspensivos. Tampoco es mala idea. Bueno, a ver, joder, podemos disfrutar todavía en la segunda parte y es muy rico. El vino y el queso del país es una buena combinación. Pero bueno, cuando ganemos ya verás que bien sienta ambas cosas. Hay que imaginarlo. Sin ninguna duda, pues te recordamos las redes sociales para que nos dejes tus comentarios. Twitter en @Coruna Deportiva, YouTube en el streaming, Radio Coruña Cadena Ser, o si no, pues nos puedes mandar un WhatsApp al 626-238-118. Y queremos felicitar también a Álvaro Vidal, que cumple 22 años. Los cumplió hace unos cuantos días y le mandamos un saludo muy grande desde aquí, todo el equipo, Antía, Adrián Candal, Fran, Teba, todo el mundo, os mandamos muchos saludos, Álvaro. Y también decirte que si no sabes dónde celebrar el cumpleaños, pues que te vayas a McDonald's, que tiene los mejores sofás, los sofás más cómodos, las mesas las puedes coger redonda, cuadrada, con unas formas así extrañas. Álvaro, apúntate, celebra tu cumpleaños en McDonald's y si no, celébralo en casa y pide que te lleven la comida. ¿Y cómo se hace esto? A través del app de McDonald's. Pero si prefieres mi primera opción y quieres ir a los restaurantes McDonald's de Coruña, pues te puedes acercar por allí, al del Marinera City, al Macauto del Polígono de Agrela, o si no, pues te vas al de Perillo, Álvaro, que está en la Nacional 6. Pues parece que va a haber movimiento en el Depor, porque los tres futbolistas que estaban haciendo ejercicios de calentamiento, han estado a buen ritmo, trabajando a buen ritmo y ahora se van para adentro, se van a vestuarios, así que... William, Bueno, recuerda, Granero. estaba William, estaba Granero y el tercero... Ay, se nos ha metido... O Quiles o Rafa de Vicente, ¿no? A mí me daba la impresión que era de Vicente. Yo creo... a ver, no sé. No sé si esa es la tecla a tocar. A mí me sigue crujiendo, Tito, la ausencia de Quiles. Me sigue crujiendo tanto. Yo voy a dar un titular, Frank. Sin banda no hay paraíso, ¿no? Sin bandas no hay paraíso, más o menos el de la serie. Bueno, pues para mí el camino es por ahí. Bueno, pues nada. A ver si ahora, A ver. bueno, si sale William, lógicamente ya tenemos una y vamos a ver la otra. Yo vuelvo a Y decir... deshacer lo que has hecho en la primera mitad porque no te ha servido de nada, ni en una mitad de campo ni en la otra. No, y sobre todo me extraña porque con ese planteamiento le has dado mucho margen a esa banda derecha que ellos tenían tan peligrosa. Sí, vamos, lo dijo Tito antes de empezar el partido. Y fue por donde te sorprendieron, ¿no? ¿Y el doble lateral? Es decir, un Héctor Aguirre. Mira, a mí me da igual que sea doble lateral, que sea lateral extremo o dos extremos. Es que yo solamente voy ya al aspecto numérico y al crear incertidumbre al rival y que tenga que trasladar jugadores, ¿no? Por lo tanto, a mí un Héctor Aguirre pues no me parece mal, o un Aguirre, cualquier otro jugador, William, lo que quieras, ¿no? Pero esa situación que nosotros
tenemos tan habitual, del lateral muy alto, estando allí, estando ya con su lateral contrario, con la vigilancia, con el marcaje, recibiendo y no pudiendo sacar centro, ni tampoco hay desborde. Porque él es el único que está en toda la banda, en todo el carril, Sí, ¿no? es que no puede sacar centro ni hay desborde, salvo Trigi cuando hace acopio de ese poderío que tiene y es capaz de generarlo. Y volver a tener que jugar hacia atrás o el balón adentro, yo creo que ahí está un poco la clave sobre todo de generar otro tipo de situaciones que al rival incomode. Lo que pasa es que la opción del doble lateral, si entra William de Camargo, evidentemente ya no hay espacio para ella. No, bueno, y no, Héctor no estaba calentando, así que eso no entra dentro del... Pero bueno, yo preferiría un extremo o un futbolista ofensivo antes que ese doble lateral. Pues veremos a ver, porque los tiros van por cambios, pero van también por cambios en el dibujo. Y por cierto, una curiosidad, cuando se retiraba del terreno de juego, ahora el descanso, Ian Mackay, alguien, que no he podido ver quién es, pero alguien del banquillo del Badajoz se dirigía a decirle algo a Ian Mackay, y Ian lo ha mandado, vamos, a esparragar con gestos evidentes. No sé si son conocidos y le ha ido a vacilar en mal momento o si han ido a buscarle ahí un poquito las cosquillas a Ian, pero me ha llamado la atención. Es que Ian con bufada es muy jodido. No le gustan tampoco mucho las críticas. Dios mío, yo tenía buscada pelea con él cuando era joven, porque es muy competitivo, muy exigente y cuando está de bufada no razona. No. Luego sí, luego sí que es reflexivo, pero en el momento en caliente no es visceral, es muy visceral. No me acuerdo qué partido William de Camargo. fue, Frank. Perdona, sí. Adri. William de Camargo es uno de los que va a entrar. Borja Granero es el otro. Y el tercer hombre, yo creo que va a ser ahora sí, Quiles. Ahora sí, Quiles. Así que, bueno, pues vamos a ver quiénes son los sacrificados. A ver. Aguirre está en el campo. Yo creo que a Noel le va a tocar. No, Noel lo estamos viendo en las imágenes. Mira, Villares. Mira, se va Miku. Calavera también se va. Sí. Se va Miku, se va Calavera. Y Villares, yo creo. No, yo a Villares creo que lo he visto. Entran Quiles, William de Camargo. William de y Camargo Borja Granero. y Borja Granero. Va a jugar Entonces, con tres centrales, Tito. Granero, Jaime La Peña. Vamos a ver si hacemos el dibujo. Jaime La Peña, Trigi por un lado y Aguirre por otro. Nos queda Jürgen con Villares, ¿no? Tú dices que lo viste. Sí, Villares está ahí en el círculo Jürgen central. Villares con Jürgen están ahí como haciendo un doble pivote. No, espera. Tenemos a William en un lado. No sobra un futbolista. Vamos a ver los cambios. Vamos a esperar. Ha retirado a Jaime. Pues igual tenía algún problema. Vale. Pues Calavera, Igual tenía Jaime algún problema. Y Miku Sí, tampoco sí. está, ¿no? Bueno. Jaime Y Miku fuera, ¿no? está. Jaime fuera. Ha entrado Borja Granero. Ha retirado a Miku y ha entrado Quiles. Mira, vamos a ver ahora. Tenemos ahí. El Deportivo sigue con un 4-2. Bandas para Jürgen. Uy, que disparo lejano, perdona, balón a las manos de Ian Mackay. La primera de ellos, perdona, Tito. Vale, nada, 4-4-2 o 4-2-3-1 si quieres. Bueno, 4-4-2 con Soriano en banda izquierda, William en banda derecha y Quiles y Noel por dentro arriba, ¿no? Con doble pivote. Bueno, pues ahí está. Granero por Jaime, William de Camargo por Calavera y Quiles por Miku. Esos son los tres cambios. Tenemos a William de Camargo en la derecha, Tito. Bueno, William es un jugador que te puede ir por cualquiera de las dos bandas, así que bueno, no me extraña en ningún momento. El tema es que Soriano sí que va a tener más tendencia a venirse de fuera adentro por su pierna natural, ¿no? Entonces William sí que puede salir por dentro o por fuera. Bueno, pues el Depor defendiendo eso, con cuatro hombres, con Villares y con Jürgen ahí en el centro, William a la derecha, en la izquierda Soriano, y ahí están pues tanto Noel como Quiles para intentar hacer goles. Y Quiles a ver si se reivindica. Ojo, ahí está atacando el equipo local, el Badajoz, que domina en el marcador. Lo hizo durante buena parte de la primera mitad, en el marcador y en el juego. Hoy con ese balón al corazón del área, tiene que sacarlo la defensa del Depor. Aparece Ian Mackay, cargó con todo ahí Gorka.
Y finalmente es falta y balón para el Deportivo. Es que vuelven a salir ellos con más ganas. Perdonad que utilice un término tan poco medible como lo de las ganas, pero es que vuelven a salir, las dos primeras son del Badajoz, el Depor no la huele y ahí está, otra vez, balón para los locales. Adri, ni con triple cambio por ahora. Bueno. Uy, qué balón ahora para Dani Aquino, que viene, se la cede para Gorka, remate y gol. Pues ahí está la prueba. Llega Dani Aquino, conduce, se va por el medio de tres, cede el balón a la frontal del área y llega, ¿quién sino el que ya suma 11, Gorka Santamarina, y bate por bajo a Ian Mackay. El Depor es un muñeco roto en estos momentos, como se ha quedado roto el plan de Borja Jiménez. Triple cambio al descanso y en la segunda jugada te vuelven a partir la cara. Badajoz 2, Depor 0, Tito, alerta roja en el Depor. Sí, aún no hemos visto el gol, lo vemos ahora. Y además con qué facilidad otra vez vuelve a rematar. Sí, ¿no? la frontal además, ¿no? La pérdida te resbalas allí en un balón en medio campo que se lo das a ellos. Bueno, sí, está claro Tito, que... es que me recuerda, perdona, al gol de la primera mitad. O sea, te fastidia el centro de Dani Fernández y te pone de malas el remate solo de Gorka. En esta ocasión es una conducción por el medio de tres donde te llegan hasta la frontal del área y una cesión a Gorka Santamarina que está solo y que remata como quiere también al fondo de la red. Son dos jugadas de papanatismo puro del Depor. Hombre, dan margen a mucha debilidad por tu parte, ¿no? Estamos viendo ahora cómo es que no llega otra vez. Es Trigi el que trata de ir a hacer la ayuda al pasillo central para intentar tapar a Santamaría. Bueno, damos una sensación de mucha debilidad y este 2-0 es muy difícil de defender en el sentido de qué es lo que ha pasado, ¿no? Mira, es que la bofetada es completa. Trazas un plan para la segunda parte y en la primera jugada casi te hacen gol, claro, y en la segunda te hacen el 2-0 y allá va el plan. Ya está, el plan ya no sirve. Y con qué luego, facilidad en los dos casos, además. A ti te ha costado un mundo simplemente llegar un poquito hasta su cocina y ellos, ¡pum!, 2 latigazos y te dejan en pañales. Y ahondando en lo que dice Tito, es que esto hace mucho daño porque llevas toda la semana diciendo, no, hay confianza, tal, venga, vamos, podemos, y estás haciendo un partido lamentable. No has estado en partido en ningún momento. Eso es lo peor de todo, que difícilmente puedes construir nada desde este partido. Si esto acaba así, no vas a construir nada, ni sensaciones, ni resultado, ni nada. No has competido, no estás compitiendo. Llevas 50 minutos sin competir. Aarón, perdona que me olvidé de ti, teníamos que haber ido a banca antes de que empezara esta segunda mitad. Pues sí, no sé si también puedes utilizar la tarjeta tú para llenar el depósito, pero si quieres un móvil nuevo, una bici, esa reparación que tanto necesita el coche, pero ahora mismo no te va bien, con la Visa tú de Abanca puedes dividir las compras que hagas en 3, 6, 9, 10 o 12 meses y así lo pagas más fácilmente. Divide esas compras con Visa tú de Abanca y paga con mucha paz mental. Infórmate en abanca.com/tarjeta tú y verás qué fácil es. Hay falta ahora cometida por Borja Granero sobre Gorka Santamaría, que ahí está, sigue él peleando contra viento y marea y con sus 2 golitos ya en su cuenta particular. Adri, insisto, alerta roja, ¿eh? Alerta roja porque hoy no has estado, hoy no estás, por lo menos 50 minutos ausente. Ni estás ni se te espera, eso es lo malo. Mira, el Depor no había ido 2 goles atrás en ningún momento en toda la liga. Ahora mismo ha dejado de ser sólido también. Y vamos, lo del gol está tan lejano, ya no vamos a tirar de estadística, vamos a esperar a que acabe el partido. Ya veníamos con una muy preocupante y ahora mismo me recuerda a otras temporadas donde estábamos en todas en una situación similar a esta. Ya no digo más. Ahí está Jürgen Elliting intentando ganar ese balón, la tiene Soriano con la colea, tiene que jugar atrás para Aguirre. Es que ves tan poquita cosa sobre el terreno de juego. Borja Granero con Aguirre, quería jugar por dentro, ahí está recuperando ese balón Jürgen Elliting, de nuevo para Granero va a tener que jugarla atrás para Ian Mackay, eso lo define todo, el Depor no encuentra el camino de la portería rival. Tito, es que lo peor de todo es que en el momento más delicado de la temporada te llevas un puñetazo a la mandíbula y estás vagando por el ring, ¿eh? Sí, además
joder, es que esta situación te empieza a generar. Yo leía esta semana en la prensa un día, no sé en qué medio, que me disculpe, ¿no? Que ponía el Deportivo en esta segunda vuelta, estos últimos partidos de descenso, ¿no? Es decir, como de los equipos que menos puntuación llevaba. Y cuando entras en una dinámica así y tú quieres ser primero, a ver, estas crisis que durante todas las ligas puedes tener, no te pueden durar mucho más allá de... Uy, espera que vienen a por más. Ojo con ese balón para Araceli. Balón al segundo palo. No llega el remate. ¡Buah! Vaya muñeco roto que es el Depor, Dios mío, insisto, el boxeador groggy sobre el ring, espera que siga atacando el Badajoz, ahí está peleando la Jürgen Elting, nada, se van como quieren, ojo, menos mal que llega ahí al corte Aguirre y va a intentar salir el Depor desde atrás, la tiene Jürgen, nada, le roban el balón, pitan falta, perdona Tito que te corté. No, sí, es lo que estaba diciendo, que no puedes entrar en esa dinámica ya de tener dudas absolutamente de todo, ¿no? Mira, Tito, el lenguaje gestual de los futbolistas, ¿no? ¿Cómo No, están es tremendo. Parecen, no sé, gente que viene de un entierro ahora mismo. Y luego otro nombre propio, Jürgen Elting. Hay que analizar también el bajonazo que pegó, ¿eh? Lo que pasa es que el Depor, tal y como está hoy, claro. Le pones un tío que esté un poquito cerca de él y estás anulando al Depor ya. Yo siempre digo que Yo siempre digo que no es cuestión nunca de un solo futbolista, pues una situación. Es más, yo creo que es el deterioro colectivo que luego afecta individualmente a cada uno, ¿no? Está claro que a lo mejor Jürgen pues no está rindiendo últimamente como llegó a hacerlo y bueno, pues lógicamente claro que te resientes. Uy, qué bien William, que se va de 1, de 2, de 3, le han hecho, vaya palo a William, el balón queda en la frontal, dispara Jürgen, pega en un defensa, recupera ese balón Noel, se quiere girar, no le dejan, tiene que tocar el balón atrás para Borja Granero, ahí va a dejar el balón para que aparezca Mario Soriano de nuevo con Jürgen, Jürgen abre ese balón para Aquiles, la toca Aquiles, ahora circula bien el Depor, llega el balón a banda derecha, pone el centro Trilli, la estrella contra Josema, el lateral zurdo del equipo local, y ahí está el Depor buscando ese balón en el banderín de córner, nada, han salido como han querido y ahí está ahora presionando muy arriba el Deportivo, tirando un poquito de coraje, la roba, el balón le va a caer a Trilli, la tiene para pierna izquierda, juega para Jürgen, Jürgen abre a la banda, se incorpora Aguirre, llega al pico del área, la pone Aguirre, el centro queda corto, la saca Pardo y será banda para el Depor. Estamos en una segunda mitad en la que parece se está consumando una tragedia del Depor en el nuevo vivero. Badajoz 2, Deportivo 0. Nos vamos a Miramar Oil, la gasolinera de Coruña de calidad a bajo precio. Dispone de personal, tienda y servicio 24 horas y si quieres lavar tu vehículo y dejarlo impecable, disponen de tren de lavado y también personal para su limpieza y aspirado. Están en Isaac Peral 6, en Garaje Miramar del Polígono de la Grela. Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio. Miguel Hombre cierra sus puertas, después de 46 años de actividad vistiendo a todos sus clientes con firmas de prestigio. Aprovecha la liquidación total por jubilación con descuentos de hasta el 50% en todos sus artículos. Miguel Hombre, tienda especializada en trajes de ceremonia y sastrería. Más información en Avenida Finisterre 258 y en www.miguelhombre.com. Oír, escuchar, entender, conectar. En Audias Instituto Auditivo están comprometidos con la audición de todos sus pacientes. Para ello recurren a nuevas tecnologías que les permiten un mejor ajuste y optimización de cualquier audífono de cualquier marca. Los puedes visitar en Avenida Finisterre 302 y en Avenida Rubina 18. No te resignes a oír mal incluso con audífonos porque en Audias sí pueden ayudarte. Ha tenido el tercero el Badajoz, una entrada por banda derecha de Clemente, el disparo lo ha sacado Ian Mackay, un chut fortísimo y ahí han tenido la posibilidad de marcar el tercero. Preocupante el partido del Depor, preocupante. Dice queso Gruyère, pero que lo vino además de un hambriento a rebañar, aún el queso que ya tenía agujeros. Es muy triste, no se está buscando el adjetivo, es muy triste lo que estamos viviendo hoy, ¿eh? Y ahí está Borja en la banda, corrigiendo, este para aquí, este para allá. Ahora no le Ian, funciona nada. No, la que era casi la tercera es un chut fortísimo, la saca Ian Mackay salvando lo que parecía un gol cantado, ¿eh? Y de esas no tiene el Depor, Tito, salvo la de Mico al palo en la primera mitad, es que el Depor no llega. No, hoy no es puntería, hoy no es nada, hoy no has aparecido hasta ahora. No hemos generado, salvo esa que comentábamos de Miku, no hemos generado situaciones claras de gol.
Bueno, pues ahí ahora el Depor parece que quiere tener un poquito más el balón, pero claro, con 2-0, pues oye, el Badajoz ahí está, cerradito y cada vez que sale a la contra metiendo miedo en las filas del Deportivo. Jugando Dani Fernández, ahí Borja no sabe ya qué hacer, habla con unos, con otros, recoloca gente, pero no acaba de arrancar el Depor, está maniatado, le está sabiendo jugar muy bien el Badajoz a un Depor que empieza a preocupar, que ha cogido el bache y que no sabe salir de ese agujero. Ahí está saliendo ahora con balón jugado el equipo local. La tiene en el centro del campo Isi Gómez jugando con Miguel Núñez. Balón a la banda izquierda, absolutamente solo. Cae por ahí Isi Gómez, juega para Gorka Santamaría. Toca balón atrás, quería llevar William de Camargo. Sin embargo, joder, es que de verdad, ves estas acciones, insisto, lo de antes, las disputas, el choque, van con más fuerza, las ganan todas. Tienen esa confianza de que me la voy a llevar y el Depor donde se nota que está tocadito es que va timorato, reacciona tarde, está medio bloqueado y ojo no se haya metido ahora en un lío William de Camargo porque le ha metido ahí un recadito a Isi y no sé yo si en el banquillo le han tomado la matrícula en línea, creo que le ha tomado la matrícula William de Camargo, le está diciendo algo por el pinganillo. Aquí está el árbitro llamando a William, llamando a Isi, ahí se han enzarzado, se han largado unas collejas y nada, no, hoy hay barra libre. Dice el árbitro, no se me peguen, ala, fuera todos. El del banquillo es el delegado, el que antes se metió con Ian Mackay y es el que ha ido como un resorte a por el cuarto árbitro a chivarle que William de Camargo la había liado, ¿eh? O sea, tenemos un delegado muy activo ahí. No marca, en los últimos 6 partidos no marcó en 5 ahora mismo. Y otro dato es que lleva 5 puntos de los últimos 21. Pues eso lo dice todo. Tito, con 5 de 21, lo que puedes aspirar es a agarrarte al playoff. Sí, nada más. Y gracias. Y gracias, no, por eso. A ver, vamos a ver, voy a matizar el y gracias. A ver, porque llevabas una renta bastante considerable, ¿no? En la parte anterior del campeonato y eso, pues bueno, te permite estar ahí. Vives de los ahorros. Sí, pero es una pena que hayamos perdido esa situación y sobre todo ahora mismo a mí lo que más me preocupa es ver un poco la sensación de impotencia que el equipo transmite, ¿no? Porque es lo que ahora mismo nos está dando el equipo. Impotencia. Qué patada Noel se ha quedado, Noel con el molde, otra patada más, el chaval está creciendo a base de golpes esta temporada, ¿eh? La frustración también y todo suma. Lo peor de todo, bueno, lo peor son muchas cosas, ¿no? Es la situación y lo que viene y lo que ha venido. El tema es que estamos en el 59 y estás diciendo que queda mucho por el temor a que Fran ya a va soportar en el 62. esto. Bueno, Fran ya está en el 90, dinos cómo ha quedado con el desfase, pero es que es lamentable el tiempo que queda, no por querer remontar, dices tú, ojalá quedara más. Estamos con ojalá quedara menos. No, es que ahora mismo está bastante más cerca el 3-0 porque el que llega es el Badajoz que el Depor, que ahora, bueno, la tiene, quiere estar un poquito más arriba, pero no dispara entre palos. O sea, tiros a puerta, teniendo en cuenta que los disparos al palo no se considera tiro a puerta, no hay tiros a puerta del Depor. No hay tiros a puerta. Es el minuto 60 de partido. No has tirado a puerta. No has hecho que Gonzalo podía estar sin manos hoy. Pero, en fin, bueno, también el dato que da antes Adri es demoledor, ¿no? En los últimos 6 partidos. Sí, no le marcaste al Logroñés, al Racing de Santander, no le marcaste al Racing de Ferrol, no le marcaste al Sanse, no le marcaste al Badajoz y le marcaste al Calahorra en ese partido donde te temblaban las piernas. Con un matiz, con un matiz, que ahí se puede decir que estás pagando la hemorragia. Había partidos que generabas y no marcabas y últimamente ya no marcas porque ya no generas. Fueron los dos primeros de la serie, sí que lo habíamos dicho, que nos parecía un poco injusto que no se haya sacado el resultado. Lo que pasa es que esos 2 partidos te han hecho mucho daño, porque luego te has metido en un tubo del que no sales. El del Racing de Santander, ese ya te dio la puntilla. La puntilla. Te da la puntilla de que entonces los 2 anteriores vienen a asumir a lo que de momento, bueno, pues no le estabas dando excesiva trascendencia. Un día malo en la oficina, ¿no? Podías pensar. No, y porque habías generado situaciones y veías que no habías merecido esa derrota, ¿no? ¿Qué pasa? Pues se ha cambiado totalmente y hoy
pues no podemos poner ninguna excusa al resultado porque no merecemos otra situación, ¿no? Primer cambio en el Badajoz, se ha retirado Celu, ha entrado David Concha, nada, posición por posición, jugador por jugador. Sí. Le está funcionando los planes al Badajoz y por eso no tiene que cambiar nada. Estamos en el 61, 62 ya. En el nuevo vivero, Badajoz 2, Deportivo 0. ¿No encuentras un deporte que te guste y todavía no conoces Brooklyn Fitboxing? Es un fitness de alta intensidad para todos los niveles, sin contacto, solo le pegas al saco. Además, el centro Brooklyn Fitboxing de Avenida Finisterre acoge el día 19 de marzo las clasificatorias para los Fitboxing World Games o Mundial de Fitboxing y acudirán equipos de Valladolid, Vigo y Oviedo. Para más info, fitboxingworldgames.com. Hola, soy Luis Moya y hablo a esta velocidad porque quizás así se me reconozca mejor. Ya sabes, izquierda buena más ras, Fernando Sosar para derecha buena menos, pero espera un momento. En realidad, quiero contarte bien que llega Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Y eso significa que tienes coberturas que puedes encender y apagar cuando tú lo necesites. Conoce al mejor copiloto para tus viajes. Infórmate en abanca.com/copiloto o en tu app de Banca Móvil y calcula tu seguro de coche en tiempo récord. Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Abanca Seguros. Tito, estamos viendo una variante que, bueno, salvando las distancias, la vimos en ocasiones al Bayern de Múnich de Guardiola. El Depor en ataque está metiendo en los pasillos interiores a los laterales. Bueno, espera que lo explico ahora. Balón para Gorka Santamaría, le gana la partida a Trilli, la va a poner al segundo palo, por ahí aparecía Clemente, ha despejado el balón la zaga del Depor. Estábamos viendo esta última jugada, muy abierto a la banda, tanto Soriano como William de Camargo, y en la teórica posición de interior, Trilli y Aguirre. A ver, sí, es esta modalidad o este mecanismo en donde sigues manteniendo un jugador por fuera, pero el que está ahora es el extremo y metes al lateral por dentro, ¿no? Es decir, para que en una hipotética distribución de 5 pasillos en el campo, no 3, ¿vale? Pues en ese segundo pasillo pues metes a uno de los dos jugadores, o el lateral o el extremo, ¿no? Pues en este caso, si está abierto el extremo, pues se cierra el lateral. Bueno, ya te digo, son posibilidades que tú pues le das a tu modelo de juego. Yo sigo diciendo que me gusta más explotar los dos jugadores por el mismo pasillo por fuera. No sé yo si serán demasiadas cosas nuevas en una sola lección. Desde luego, y el Depor ha demostrado que si quería tocar una partitura nueva, aquí cada uno ha venido hoy, ha tocado una partitura distinta. El Depor no ha sido equipo, no ha defendido como equipo y no está atacando como equipo porque no le hace ni cosquillas al Badajoz. Ahí llega Soriano por banda izquierda, qué bonita maniobra, va a poner el balón al segundo palo. William de Camargo no llega al remate, la sacan los locales, pelotazo arriba de Miguel Núñez y el balón por él corre Gorka Santamarina. Esta vez ha estado mejor Borja Granero, retrasa balón para Ian Mackay. Ahí está ya jugando rápidamente el equipo coruñés, bola para la Peña. Es que, Adri, es más corazón que fútbol. Es más, vamos a intentar darle un puntito a esto que estamos perdiendo 2-0, pero no, futbolista, no está llegando ninguna ocasión o no estás mejorando nada desde el fútbol. Estoy viendo un poquito más una reacción de vergüenza, como quien dice, vamos, de decir, joder, tenemos que hacer algo. No solo por el resultado, sino que, bueno, está tranquilamente viendo cómo el Depor se desespera, porque el Depor se está desesperando. Cambia de disposición, usa esos recursos del que hablábamos ahora, pero es un equipo sin alma ahora mismo. ¿Calienta a alguien más, por cierto? Le quedan dos cambios. No, ni eso. No. Ya decía que Borja que ya el Madrid tampoco hace todos los cambios y no es necesario. Mira, pues por hablar, ahora se está girando a mandar gente a hacer ejercicios de calentamiento. Ahí llega la Peña va a meter un balón hacia la banda, llega Trilli, la baja con el pecho, hay control infructuoso, el balón va a ser para el Badajoz, que está jugando contra el Depor y jugando con el Depor. Ahí se va ahora al suelo, es la Peña evitando que se llevase ese balón Miguel Núñez, los dos fueron al suelo, será banda para el equipo local y siguen pasando los minutos, 66 ya sigue ese 2-0. Aaron, venga, cuéntame cómo está el ambiente en las redes sociales, que me lo imagino. Sí, pues, pero contra todo pronóstico, en YouTube está la cosa pues más animada. Hay muchos mensajes de ánimo, de apoyo, de remontada, a ver si es verdad. Después en Twitter no, en Twitter está peor la cosa, ya sabemos que la gente es un poquito más dura. Yo creo que están más atentos en Twitter al fútbol, me da la impresión,
Sí, yo creo que en YouTube están más pendientes del chat y se están perdiendo el truño que está perpetrando el Depor. Sí, aunque bueno, hoy no hay mucho ligoteo, que normalmente tenemos ahí un Tinder especial, particular en YouTube, pero hoy no. Hoy parece que están ¡Ojo, se atentos al disparó! fútbol. ¡Fuera! Disparó el Depor. Bueno, lo intentó con un disparo lejano, ya que desde cerca es imposible. Desde la frontal del área apareció Villares para disparar. El balón se fue desviado. Será saque de puerta para el Badajoz. Tenemos en Twitter también la foto de Víctor Insua que nos envía, pone, Mellor no dijo nada. Debe ser en cuanto al partido, claro. Y está sacando una foto aquí, parece que está en Badajoz viendo el partido con un montón de aficionados del Depor, algunos ataviados con chubasqueros, otros con gorros, con capuchas. Y vamos, pues eso, si queréis mandarnos vuestras fotos aquí a Carrusel Deportivo Coruña, pues ya lo sabes, tenemos 3 maneras de hacerlo. En Radio Coruna, en Twitter, en YouTube, en Radio Coruña, Cadena Ser, y en el 626-238-118 en el WhatsApp, si nos queréis mandar vuestras fotos de dónde estáis viendo el partido. Y si estáis lejos o estáis en casa, donde queráis, pues sabéis que podéis disfrutar de McDonald's. Si estáis en casa, a través de la app. Pero si os apetece daros un paseo a los restaurantes, pues podéis ir a los de A Coruña de Marinera City, al Macauto del Polígono de Agrela, o si no vais al de Perillo, que está en la Nacional 6. El partido es para arrancarse los ojos. O sea, de verdad, es... Qué triste. O sea, cuando pensabas que ibas a tener un año, no tranquilo, yo siempre he dicho, no, ascensos tranquilos no hay. Y cuando había el margen aquel, tranquilos, que ya veréis cómo no se sube tan sobrado. Pero, o sea, este Depor en la UCI no me lo esperaba yo, ¿eh? No, Tito, sobre todo, toca levantar esto contra el crono, ¿eh? Sí, sobre todo en cuanto a lo que está transmitiendo, ¿no? Porque sí que a lo mejor en momentos de temporada pues tampoco es que a lo mejor ejerciera un dominio total sobre el rival, pero sí que lo veías un equipo campeón, que sacaba un punto sufriendo en una malata, que marcaba el último minuto, se le veía esa tendencia del equipo con chispa. Le voy a llamar contundente, ¿vale? Sí. No me voy a meter en otros elementos futbolísticos. Sí que se veía un equipo contundente, hecho, pero ahora mismo sí que estamos cayendo en una tendencia que se nos nota frágiles, se nos nota con muchas dudas de por dónde querer llevar el balón, cómo querer llegar arriba y cómo querer hacer gol, y sobre todo sorprende esa debilidad defensiva de que cada vez que te llegan cerquita pues da sensación siempre de peligro, ¿no? Y sobre todo que lejos de dar un paso adelante respecto al fin de semana pasado, rompes lo poco que podías haber rescatado de aquel partido, ¿no? Porque decíamos, bueno, con la llegada, oye, espera que viene el Depor, ahí está Soriano, quería conectar con Quiles, nada, se adelanta Pardo. Decía, el otro día decíamos lo de, bueno, con el tribote te ha faltado un poquito de mordiente arriba, pero has ganado solidez atrás, parece que has vuelto a ser un equipo fiable atrás. Hoy nada, o sea, adelante, o sea, en ataque la nada y en defensa una sensación de coladero. Mira, cuando, porque no solamente aquí, he oído también en algún lado que a lo mejor el equipo con tribote. Vamos a hacer un matiz rápido, ya que el partido nos lo permite. La superioridad numérica puede ser cuantitativa o cualitativa. Me explico. Cuantitativa, sí, numéricamente tú pones a 3 jugadores para ser superior en esa zona. Pero está la cualitativa, que es que con menos jugadores, o con 2 jugadores en este caso, vamos a decir que con más valor que el rival, también realizas esa superioridad. Y yo creo que el Deportivo tiene jugadores, ¿vale?, para poder enfocar el partido desde esa superioridad cualitativa, ¿no? Tú hablabas de Bergantiños, que para mí es un jugador que aporta eso, o un Jürgen, ¿no?, que con un doble pivote, para mí esa superioridad cualitativa nos permite darle esa otra superioridad numérica cuantitativa en otra zona del campo, porque yo considero que con esos 2 jugadores sí que la podríamos tener, ¿no? Por lo tanto, esa importancia que se le está dando al tribote, porque son 3, para mí sería relativo enfocándolo desde otro punto de vista. Uy, ese córner a favor del Badajoz, menos mal que ha conseguido el Depor paralizar ahí a Pardo, que estaba intentando rematar en posición acrobática, ha sacado el balón como ha podido, un Depor que da la impresión, Adrián, que lo único que hace es achicar agua como buenamente puede para evitar que ya el barco se le vaya al fondo definitivamente. ¿Adri? Sí. Adri se ha quedado congelado. Me he quedado traspuesto, sí. Lo que pasa es que estamos atendiendo el balón parado que se quedó tan parado.
Perdona, Fran, estaba yo aquí. Nada, no. Yo también estoy en shock, Adri. Estaban o sea, mis pensamientos. En fin. No, a ver, es que no hay nada. O sea, el partido de hoy no hay nada que rescatar. Y yo creo que es un día donde cobra especial importancia la rueda de prensa posterior, porque se está viendo con la primera gran crisis Borja Jiménez y el primer gran papelón. Y como te decía hace un rato, Tito, sin un margen de maniobra extenso, porque tienes que arrancar el motor y tienes que corregir a este Depor deprimido ya, porque se te va el tren. Y tienes el próximo partido, Celta B, ¿no? Si no me confundo. No, el próximo Sí. partido es El de la casa, cultural. ¿no? La cultural el sábado a las 7. Bueno, Y luego sí ya sería el Celta B, que además va a ser en Balaídos ese partido. por eso, pues es que tienes ahora enfrente 2 partidos de 2 rivales otra vez de la parte ahí Sí. importante que te van otra vez a medir. Entonces, Es que ahora mismo está la opción de que, joder, que se te puede escapar también el playoff. Bueno, no, yo vamos no, a intentar mantener la calma. Sí, porque- yo también. Sí. Pero es Ahora real, yo es una también. opción real. Yo- Sí. A ver, vamos a matizar. ¡Oh! Gol del Badajoz. Esta es la prueba de que el Depor está muerto aquí en Extremadura. Córner al primer palo y gol en propia puerta del Depor. A ver quién es ese futbolista que fue al primer palo. Y vamos, menudo golazo. Pero eso sí, en la portería equivocada. La peinó en el primer palo, la alojó en su propia meta. Joder, pues creo que es Villares. Uf. Bueno, pues gol en propia meta, 3-0. Va a hacer cambio también Borja Jiménez, se retira Trilli, entra De Vicente. Esta es la demostración de que el Depor está en la lona. Vaya gol en propia. Vaya desastre. Es de no creérselo, ¿eh? Lo que Bueno, le está pasando aquí- al propio Depor. Ya se jactan los rivales, lo celebran. Aquí, perdona, Adri, le están dando el gol a Dani Aquino. Y cuando tengáis imagen No, me confirmaréis. Para mí No, que es un gol en propia. propia. Es un gol en propia, ¿eh? Es un remate a portería propia que... Bueno, qué desastre. O sea, Adri, es la demostración de que está muerto el Depor. Hoy por lo menos está muerto. No, yo creo que es de los partidos, a ver, es de Adrián La Peña. La Peña. De Adrián La Peña. Que si llega a ser atacando a la portería rival sería un golazo porque es un remate cruzado, él se anticipa Bueno, y pero otra parable. Qué pena. Adri, pero otra vez el balón parado te vuelve a penalizar de una manera, desastre. en este caso, pues que no atacas con el balón. Bueno, a ver, está claro que, bueno, el partido de hoy yo creo que es de los, Qué El daño, peor qué del daño, año. qué sí, daño de hace esto. los peores en la temporada. No solamente por Bueno. el resultado que te están endosando, sino porque tú tampoco arriba has podido llegar, ¿no? Y como se nos quedó a caballo el comentario antes con Adri que decíamos de mirar para atrás, hombre, yo quiero ponerlo en el contexto de estar peleando por esta primera plaza, ¿no? No me quiero ya poner en situación de estar teniendo ahora, bueno, pues que estar preocupándome por otro contexto. Tito, pero si no le pones remedios, No, 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 te va a pero dar, no te va a dar ni para el otro. Y llegando, llegarías fatal. Sí, Adri, sí, yo entiendo, a ver, yo entiendo que estás poniendo encima de la mesa las distintas posibilidades que podemos tener, ¿no? Pero yo de momento me quiero seguir centrando en mirar hacia adelante y mirar y pelear por esta primera plaza, que es el objetivo con el que salió el equipo, ¿no? Yo creo que ahora son 5 puntos, ¿no? La diferencia que tenemos con el último que se clasifica. No sé si... A ver, Sí, dices acierto. del playoff. Sobre el Racing de Ferrol, 46 y tú tienes 51, es decir, 5, Cinco, correcto. Vale, bueno. Pero también, bueno, hay una serie de equipos ahí cerquita, la U de Logroñés, bueno, sí, correcto, 5. Sí, yo no quiero pensar en ese contexto. Yo ahora mismo voy a focalizar el problema en que si no reaccionamos pronto, se nos van a ir las opciones de poder pelear por esa primera plaza mucho más rápido de lo que pensábamos. Porque después del desmorone de hoy y mañana un Racing que juega con Zamora, equipo que está en puestos de descenso, Si le gana mañana al Racing a Zamora, Se se te te, puede ir a pone tres. a 7, son 6 más el golaveraje, 7. a 3 partidos efectivos. Eso es muy complicado, de remontar aún yendo los dos equipos bien, en Sobre condiciones todo normales. viéndote como Claro, te estás por eso. sintiendo tú, ¿no? Bueno, ha habido cambio en el Depor. Se retiró Trilli, entró De Vicente, Villares se sitúa como lateral diestro y ahora ha entrado en el terreno de juego, oh sorpresa, Doncel, que luego de estar
absolutamente perdido como el barco del arroz, sin contar durante semanas. Sale ahora al terreno de juego, que me imagino yo que estará pensando Doncel, hijo mío, ¿qué quieres que haga ahora? Mira, lo de Trilli claramente es para que Salió Soriano, ¿no? no se canse más. No, pero Sí, se marchó Soriano Sí. y entró Doncel, pero insisto, es que ¿qué Pero- quieres que haga ahora? O sea, pero ¿hubo un solo cambio o dos, Fran? primero hizo uno y luego el otro. Vale, y se hicieron El dos, primero lo hizo nada más recibir el gol y ahora aprovechando el doble cambio de los locales que han retirado a vale. Dani Rafa de Aquino, a Vicente, Isi Gómez, vale, ha entrado vale, Tegui. sí. Bueno, pues aprovechó eso para meter en el terreno de juego a Doncel para aquella banda izquierda. Bueno, a la izquierda ahora se va William de Camargo y en la derecha se va a situar Doncel. Yo soy de los que dice que cuando las cosas no funcionan tienes que cambiar y tienes que tocar teclas. Pero a mí, o sea, si esto fuera un piano, la sensación que tengo es que hoy Borja Jiménez ha estado tocando todas las teclas a la vez. De esto de que empiezas a darle a teclas y tocas de aquí, de allá el sistema, el dibujo, derecha, izquierda, cambias jugadores y nada, ¿eh? No ha funcionado nada. Juego parado que están atendiendo, creo que es a Clemente que está sobre el terreno de juego, 77 de partido, Badajoz 3, Deportivo 0. Vámonos de ronda. Vamos allá, y empezamos por Primera Federación. Celta B 0, Tudelano 2, Racing de Ferrol 2, Real Unión 1, UD Logroñés 2, Unionistas de Salamanca 1, Sanse 0, Calahorra 3. Y ahí mañana se disputa a las 12 de la mañana Athletic B, Dux y Valladolid Promesas, Talavera de la Reina. Y a las 5 de la tarde Racing de Santander, Zamora, Cultural Leonesa, SD Logroñés. Nos vamos a fútbol femenino. Barcelona B 2, Depor-Abanca 1, Tercera Federación, Silva 0, Noia 1, Barco 1, Fabril 1. Baloncesto, Lev Oro, Básquet Coruña 83, Peñas Huesca 65, OK Plata, Liceo Compañía de María 7-4, Liceo 7, Compañía de María 4. OK Liga Femenina, Liceo Cerdañola, mañana a las 5 de la tarde. Y por ahora van Alcoy 4, Liceo 3. Balonmano Primera Estatal, OAR 27, Luceros 27 también. Y esto es todo, que no es poco. Miguel Hombre cierra sus puertas después de 46 años de actividad vistiendo a todos sus clientes con firmas de prestigio. Aprovecha la liquidación total por jubilación con descuentos de hasta el 50% en todos sus artículos. Miguel Hombre, tienda especializada en trajes de ceremonia y sastrería. Más información en Avenida Finisterre 258 y en www.miguelhombre.com. Balón en largo que envía desde la defensa Adrián La Peña. Nada, y falta en ataque del Depor. Es la nada absoluta hoy, ¿eh? Insisto, tengo muchas ganas de la rueda de prensa, sobre todo para ver qué análisis hace el míster, que yo entiendo, que no va a ser una carnicería porque vuelvo a lo de siempre. Yo creo que los entrenadores las ruedas de prensa no las hacen para explicarle al aficionado nada. Son ruedas de prensa para sus propios jugadores, para que vuelva el mensaje al vestuario. Y evidentemente no va a hacer una carnicería, no va a decir que estamos en la UBI, ni nada por el estilo. Bueno, tampoco pero lo que no puede hacer tampoco, perdona, Fran, no, ni hacer una es fiesta, contar eso está milongas. claro. Es decir, ayer lo que dijo es 4 veces seguidos, lo vamos a conseguir, vamos a quedar primeros. En fin, esto no se lo tengo corresponde claro, con ese mensaje. No hay que mentir tampoco a la gente. No. No, pero bueno, tú a ver, Hay que equilibrar primero- el mensaje. O sea, no va a hacer una carnicería, obviamente, pero vamos, es que merece un repasito. El peor partido por marcador, por juego, por sensaciones, porque desde el minuto 1, Tito, estábamos comentando, es que está frío el equipo, es que yo he visto un Badajoz que se jugaba la vida hoy. Ya nosotros nos hacía dudar al principio de cómo íbamos a jugar, en el sentido de que, ostri, ¿qué pasó? Y al final salimos con ese rombo que no nos dio resultado y creo que favorecimos a la vía ofensiva del Badajoz. Sí, porque le dice autopistas. En Tampoco esa es que primera salieran en parte. tromba Espera ellos. que viene el de por William, fuera. Jugada por banda derecha, ahí apareció Doncel intentando agitar un poquito al equipo. El centro en el segundo palo, llegó rematando, bueno, de manera timorata, William la envió fuera. Insisto en la estadística también de antes, minuto 81, 0 tiros a puerta. Perdón que os corte. No, que decíamos que nos había sorprendido ese planteamiento porque sobre todo le dabas esa opción en su banda derecha que para mí ofensivamente, junto con Santa María en zona de remate o de trabajo, era lo más
lo que te tenías que fijar a la hora de neutralizar ese rival, ¿no? Sí. A Dani Fernández y a Clemente, ¿no? Que lo comentábamos antes de empezar. Por lo tanto, claro, te sorprende un poco que le abras esa puerta al rival. La aprovechó, porque el gol viene además por ahí, y luego, claro, ya vas en la cuesta abajo en cuanto a que tienes que tomar decisiones, tienes que cambiar, no te funciona, entras y luego entras en esa segunda parte y recibes el gol Tito, es que las propias palabras lo explican. Si la sorpresa, si cómo te han sorprendido es algo que has dicho a 10 minutos de empezar el partido, es que entonces no es sorpresa, entonces es lo esperado por todos. O sea, te han sorprendido con algo que no es sorpresa, con algo que era lo esperado. Algo que si ves 2 Entonces, partidos ¿te has del Badajoz, equivocado? ya lo sabes. Bueno, Entonces te has equivocado. hombre, puede ser una lectura, pero Hombre, sí, ¿qué quieres que diga? A ver, Fran? no. No, No hace no. falta, lo digo yo, no ha acertado. En el sentido- No ha acertado el planteamiento. De que cuando estábamos analizando un poco los contextos que habían planteado los dos entrenadores, pues comentamos aquí, ostras, que puede ser un rombo, ¿no? Y decíamos, ojo, porque entonces esa banda derecha hay que tener muy claros sus movimientos de basculación de los 3 jugadores por detrás para no dejar esa superioridad ahí, porque además ellos cualitativamente son buenos. Mira, ¿sabes el problema, Tito? Y tú lo sabes y me vas a decir si tengo o no razón. A mí me da la impresión de que cuando tú haces cosas que no sabes hacer o que no es lo que tú estás... Cuando estás en estas dudas y quieres inventar Nos y hacer pasa a cosas todos, extrañas, nos pasa a todos. lógicamente con la desesperación y tú quieres que esto salga adelante. Pero al final, Claro. lo que te salió bien en el origen, si tú crees en ellos, donde debes hacer. Nacho, cuando apostó por el rombo y hubo las dudas y sacrificó el rombo, ahí se le fue el equipo. Nacho González cuando estaba aquí en el deporte. Sí, sí. Pues ahora mismo estamos viendo algo similar. Lo que funcionó al principio de temporada es en lo que creía Borja y en lo que había trabajado el equipo. Esto pues, es un invento que le ha salido hoy mal y no es sorpresa, lamentablemente, que le haya salido así. bueno, y después que, a ver, que es que puede dar la impresión que estamos aquí sacudiéndole a Borja Jiménez. O sea, vale, se ha equivocado y ha acertado muchas veces y hoy se ha equivocado. Para mí también merece una mención aparte el rendimiento que hemos visto hoy sobre el terreno de juego de muchos jugadores. Y vuelvo a lo de antes. Sé, Claro, sé todo de la que mano, es muy tribunero el tema de las ganas y la intensidad y todo eso, que bueno, vale. Pero es que, oye, que aquí hemos visto 3 para 1 en banda defendiendo, 2 para 1 en casi todos los lugares del campo, que hemos visto a tíos hacer metros y metros para llegar a defender. Y yo eso no lo he visto en ningún jugador del Depor, ¿eh? O sea, la diferencia de cómo se está encarando el partido y de cómo se ha encarado es, vamos, como la de las camisetas, unos de blanco y otros de negro. Pero te digo más, en eso también ahí nos ganó el Racing, no solo en los puntos, el día el Racing de Santander. Los jugadores del Depor no les ayudó ese factor ambiental, no lo supieron competir ahí, yo creo que se amilanaron. Ahí también se demostró que los futbolistas también tienen un grave problema. Cartulina para William de Camargo, cartulina amarilla, la primera del partido, tercera de la temporada para el futbolista del Depor. Yo entiendo, Tito, que los nervios atenazan, que la ansiedad paraliza, pero bueno, o sea, ahí es donde tienes que dar un paso al frente, ¿eh? Insisto, que sí, que Borja se equivocó y saco el tema porque parece que estamos monopolizando en Borja, pero es que los futbolistas tienen que dar ese paso al frente y demostrar que igualan lo que propone el rival. Y hoy el Badajoz les ha pasado por encima desde el túnel de vestuarios. No, bueno, sí, yo coincido contigo en que desde el principio se vio un Deportivo tremendamente despistado y un Badajoz que haciendo lo que, bueno, sabe hacer o donde mejor explota sus posibilidades, lo llevó a cabo, ¿no? A ver, tú cuando inicias una temporada, lo que esperas de tu equipo es que vaya evolucionando, ¿no? Con la temporada, que vaya creciendo. Y por desgracia, lo que estamos viendo es que el Deportivo no está creciendo, está involucionando. Sí, y esa es y esa es el gran miedo, ¿no? Uy, espera que viene Cuevas, balón al segundo palo y que casi llega el segundo gol en propia puerta, casi la vuelve a meter el Depor en portería propia. Dios mío, que acabe ya. Minuto 86, que acabe ya el partido. Claro, nosotros no vimos esa acción, pero claro, es lo que decía, ¿no? Que tú lo que esperas es que tu equipo pues vaya evolucionando, vaya creciendo y el no sé por qué, pues el Deportivo pues está sufriendo pues, todo lo contrario, una involución. A lo mejor
motivado en un principio por una serie de resultados que te han ocasionado pues una desconfianza en ti mismo, pero que ahora mismo te está llevando, como estamos viendo hoy, a una situación tremendamente peligrosa que te puede descabalgar, y quiero volver a poner otra vez en contexto, que te puede descabalgar de la lucha del primer puesto, ¿vale? Que realmente es el objetivo que tú traías, pero que bueno, que a lo mejor demasiado pronto ese descabalgamiento, ¿no? No, a ver, la situación es incómoda, muy incómoda y preocupante, porque cada partido parece que es peor que el anterior, que es que no es que vayas mejorando y encuentres soluciones, es que parece que te hundes. Pero bueno, yo entiendo lo que decía antes Adrián, ¿no? Evidentemente, no alarmar, no caer en, Dios mío, esto no, pero es una opción real que si el equipo juega así, le va a costar muchísimo sumar, y que los que tienes por detrás, bueno, antes estaban a una distancia abismal y ahora están ahí. Afortunadamente ha perdido el Celta B y tal, pero bueno, que hay que ponerse las pilas y sobre todo reseteo, ¿eh? Yo creo que a partir del lunes tendrá que trabajar el Depor en resetearse, en olvidar este partido como si no hubiera sucedido. No estoy de acuerdo. Yo no creo que haya que olvidar el partido. No, digo en el aspecto anímico, evidentemente futbolísticamente tienes que analizar esto y demás, pero si se van a quedar con la depresión que hemos visto hoy aquí, pues vale, a ver quién lo saca del pozo, ¿eh? O la vergüenza que les tiene que dar a los futbolistas. Bueno, no, pero es que la lectura futbolística tiene que ir de la mano del aspecto emocional. Es decir, señores, nuestro objetivo no es pelear por la segunda plaza o dejarnos ir ahora que hemos tenido esta situación, ¿no? Nuestro objetivo sigue siendo el mismo que nos marcamos al principio, aquel que nos llevó a tener prácticamente 8 puntos de diferencia, ¿no? Con el segundo competidor, 7, bueno, y que esto hay que revertirlo, pero automáticamente ya. Y vamos a ver el último partido en el sentido de ver lo que hemos hecho mal. Ya no vamos a hablar de aspectos futbolísticos, vamos a hablar de las disputas, vamos a hablar de las ayudas, vamos a hablar de las situaciones de la contundencia defensiva. Cosas que no dependen del entrenador. Uy, espera que se lía, Jürgen se enreda con David Concha, quería sacar rápidamente una falta, le han quitado el balón, no le dejaban el esférico, Jürgen le ha dado un pelotazo ahí, un manotazo al balón, se han encarado y cartulina amarilla para los dos, séptima la de Jürgen, cartulina amarilla también para David Concha, el futbolista del equipo local. Bueno, ahora ya estas demostraciones de Carraschi ya no llevan a ningún tipo o a ningún lugar. Ahí va a ser, balón que va a poner en juego Jürgen. Yo cuando decía, ya digo, lo del reseteo es porque a nivel mental, a mí me parece que este partido hace mucho daño. Y yo, Tito, yo la duda que tengo es cómo encararía lo que viene ahora. Si, como dices, recordándole a esta gente que el objetivo es ser primeros, claro, o perdona, luego de lo que he visto hoy, que es un partido que a mí, vamos, me ha dejado aterrado, yo no sé si el objetivo es decirles vamos a ganar el próximo partido, punto. Ah, vale. Y cuando ganemos uno vamos a por otro, pero no miréis la tabla, no miréis la clasificación, no miréis para el Racing, ganad el próximo. Fijaros en eso, nada más. Pero eso lo dijimos al empezar la retransmisión. Sí. Porque es que ahí, yo creo que ahora, como les digas que el objetivo es alcanzar a aquellos señores de Cantabria que van allí arriba, vamos, se mueren en el intento. No, pero el objetivo, el objetivo primario sigue siendo el acabar campeones, porque es a lo que salimos. Pero al comenzar el partido lo comentamos, ¿no? Perdona, Wusu, se va de la Peña, le hizo la del Torito, ojo que se va de 2, de 3, patada de la Peña, cartulina para la Peña, que venía calentito, y va a ser otra amonestación más para el futbolista del Depor, que fue toreado en la jugada, y que se va a llevar esa cartulina. Adrián La Peña, es que incluso jugadores como La Peña, que durante este año han sido sólidos como un pilar, y hoy lo hemos visto absolutamente descolocado. Bueno, claro, cuando falla todo, cuando el agua llega en tromba a la frontal del área, pues pasa lo que pasa.
Tito, te dejé con la palabra en la boca. Va a haber falta a favor del Badajoz, pero aquí ya no hay partido ni hay nada. Va a haber 3 de prolongación, que ya estamos en ellos. Bueno, es que qué necesidad. Sí, estábamos viendo ahora la entrada. Bueno, que lo que tú estás comentando lo habíamos dicho al principio de la retransmisión. El objetivo era ir solamente Badajoz, partido a partido, porque eso te va a llevar luego al siguiente objetivo. Pero sin perder la referencia de que estamos peleando por lo que estamos peleando, ¿no? Y además hay una cosa. En la buena todos no hay ningún problema, todos está fenomenal. Los grandes equipos, los buenos jugadores, los grandes, se nos ve en las malas, ¿no? Ahí es donde ahora mismo es donde el Deportivo tiene que sacar esa raza que en principio todos presuponemos por la buena plantilla que hay, porque eso yo lo sigo manteniendo, ¿vale? Porque hay muy buena plantilla. Lo que pasa que ahora mismo tiene que demostrar que también en las malas es capaz de salir de la situación. Porque ahora mismo hay que asumirlo ya. Estamos en una situación que hay que salir ya, pero ya es inmediatamente, porque se te puede ir el tren por el que tanto has peleado por estar y por llegar, ¿no? Sí, además, Adri, hace tanto daño porque es el partido donde estás diciendo que, bueno, vamos a demostrar que sí, que estamos, que el objetivo, que tal. Y ostras, y haces un partido lamentable. O sea, es lamentable al nivel del Depor del año pasado. Sí, bueno, es que yo por eso decía que me parecía un un déjà vu de otros Depor anteriores. Yo Tito sigue creyendo en ese primer puesto. Hombre, yo mañana, depende de lo que haga el Racing, seguiré creyendo. Perdona, balón al área, sale Ian Mackay, córner para el Badajoz. Bueno, que acabe ya, por favor. Yo digo, a mí me da la impresión de que en caso de no lograrlo, tengo dudas de que este equipo esté preparado mentalmente para el playoff. Bueno, o los playoffs cambia todo y es una yo creo que jugué batalla 8. nueva. Yo creo que jugué vale, 8. entonces sabes de qué vas. 8. Entonces, los playoffs son... No, nunca sabes. Yo creo que... Acaba el partido. Primero no me quiero poner en esa circunstancia todavía, pero una vez que llegue eso, cualquier cosa puede pasar. Bueno, pues se acaba la pesadilla del nuevo vivero, donde el Depor fue un muñeco en manos del Badajoz, del primer minuto al último. Y ojo, que la cosa no acabe peor. Ahí estaba William de Camargo encarándose con algún futbolista rival. Unos se saludan, otros no. William se va maldiciendo, jurando en arameo. Oye, mira. Mira, se va, no quiere hablar con nadie. Le ha cogido por banda Alex Bergantiños. Patada ahora una botella. Bueno, eso no Le ha dicho a Alex Bergantiños, vamos a saludar a los nuestros que están allá. No le ha hecho ni caso a Alex Bergantiños. Patada a una botella y se va solo para vestuarios. Majete, el carácter... y el carrache sobre el campo, sobre el césped. Y ahí es donde lo había que haber demostrado. Fatal la actitud de William de Camargo. Se van ahora los futbolistas del Depor hacia esa zona donde hay un puñado de aficionados que se han venido hasta aquí haciendo un esfuerzo enorme para ver un desastre de partido del Depor. Y ahora enseguida comentamos esa acción de William de Camargo. Enseguida analizamos el partido. Badajoz 3, Depor 0. No entender cuando estamos en una conversación nos genera incomodidad y ansiedad. En Audias te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Es el centro auditivo más grande de Galicia y los encontrarás en Avenida Finisterre 302 y también en su gabinete de la Avenida Rubina 18. No te resignes a oír mal incluso con audífonos, porque en Audias sí pueden ayudarte. Bueno, me gusta que haya carácter, me gusta que duela, me gusta que tengas ganas de hacerlo de otra manera, me gusta que escueza haber perpetrado un partido así, pero totalmente necesario el broche que ha puesto William de Camargo, no queriendo saludar a nadie, ni a propios ni extraños, pasando del capi de Alex Bergantiños y marchándose de esa manera del terreno de juego, ¿eh? Hay que saber también apretar los dientes y cumplir. Y machiño, no has tenido el día, pues otro día será. Adri, Tito, porque es que si empezamos con estas cosas, o sea, esto solo contribuye a poner sal en la herida que es este partido. Bueno, sí. Yo por un lado entiendo que se le ha ido la olla al jugador, que está frustradísimo, como decía Tito, pero bueno,
el peso, lo que simboliza la camiseta que llevan, también hay que mostrarlo ahí. Yo tampoco le doy mucha más importancia porque entiendo que cómo puede sentirse. Yo creo que esos aficionados que les ha hecho el feo ahora se conformarían con que no hubiese hecho lo que se hizo él y el resto de los compañeros en los 90 minutos, me parece, ¿eh? Y sobre todo porque tu capitán te está diciendo, oye, vamos allí a saludar a aquellos que han estado en una zona donde llueve, se han estado mojando 90 minutos, han estado ahí animando, seguro que se han gastado una pasta en venir hasta aquí y aunque hayas hecho un partido para morirte del asco, oye, pues vete allí por educación, pues salúdales y ya está. Y ahora llegas al vestuario y maldices tu partido, el del equipo y todo lo demás. Pero bueno, empezamos con las tonterías de rigor. Tito, alerta roja. Sí, porque el equipo está entrando ya en una dinámica de muchísimas dudas. Me parece aterrador el dato que antes decía Adri, que son 5 partidos sin marcar de los últimos 6, ¿no? Sí. Uf, eso es demoledor. Y sobre todo que la tendencia del equipo es que no es que esté corrigiendo, que está evolucionando, ¿no? A mí son los datos más preocupantes de la lectura que podemos hacer hoy, más allá de que si luego nos metemos pues a analizar aspectos futbolísticos, ¿no? Hay que salir rápido de donde nos encontramos, porque nos podría poner en una situación que sí que ya tendrías una dependencia prácticamente total de lo que hiciera el Racing. Y quedando como quedan, ¿cuántos, Adri? ¿10 partidos? Sí, bueno, a ellos le quedan, al Depor le quedan 10. 10, bueno, hablo de nosotros. 10, o sea, quedan 11, pero uno de ellos es el Extremadura, ¿no? Entonces, bueno, quedan 10 porque los dos van a tener que medirse al Extremadura. Pues, al Racing le queda uno más que a nosotros porque es el de mañana. Contra el Zamora, ¿no? Entonces, si lo saca mañana, te quedarían 10 jornadas reales y el primero con 3 partidos de diferencia sobre ti, significa que ya no tendrías margen para equivocarte tú. Y bueno, suponiendo que el rival pues va a tener partidos en los que se va a equivocar. Tito, hemos repetido el primer gol. No, es demasiada facilidad. Es sangrante. Como el lateral pone un centro, que lo pone precioso, pero parece buen entrenamiento cuando estás jugando sin defensas. Mira, es que es centro sin oposición y remate sin oposición. Es lo más significativo de toda la jugada, ¿no? Lo decíamos antes, o sea, a mí no me gusta analizar el fútbol desde lo fácil, ¿no? Que las ganas, la intensidad, que yo creo que es un ingrediente del plato, pero no es la única, ¿no? Pero a ver, yo he visto durante todo el partido un Depor muy bajo de tensión. Lo decíamos, las disputas las pierdes todas. En el cuerpo a cuerpo fracasas en todos. Luego eso de ver un rival que hace 2 para 1, 3 para 1, que llegan, que muerden, que presionan, que ven que hay un árbitro hoy que es permisivo y hacen 1001 faltas. Y ves un Depor que no se ha enterado de nada. No se ha enterado de nada. No ha comparecido. Sí, hombre, simplificando, sí, yo creo que tienes razón en ese sentido de que el Deportivo, que además en ningún momento dio la sensación, salvo unos minutos en los que en la primera parte igualaste incluso la conservación de balón con el rival, de poderle hacerle daño realmente a este Badajoz. Yo sigo viendo los datos y veo como el Depor sigue en esa caída libre. Obviamente, en esta segunda vuelta sería uno de los equipos de descenso, ¿no? Claramente. Obviamente no pueden decir los jugadores que no pasa nada, no puede decirlo Borja. No sé qué margen de confianza va a tener. Me consta que lo sigue manteniendo, pero tiene que tomarse esta reacción de forma inmediata, esta misma semana. Porque ya no es mala suerte, no es cuestión de que hayas fallado ocasiones, de que el árbitro te haya quitado un penalti. No. Hoy es una derrota sonrojante en todos los aspectos. Es un equipo frágil, un equipo sin alma, un equipo que ha probado cosas que no sabe hacer. Y cuando empiezas a hacer este tipo de cuestiones es que se te escapa, se te va. Sí, hasta te has metido gol en propia meta. Bueno, está claro que ahora mismo no estás en tu mejor momento. Lo que pasa es que te llega en el momento más crítico de la temporada, que es cuando tienes que afrontar pues prácticamente el último tercio, vamos a decirlo así, y te encuentras en el momento de más dudas de todo el campeonato, ¿no? Cuando, pues hombre, en principio todo indicaba que aquí es cuando tienes que llegar ahora mismo con
con todo claro y sabiendo hacia dónde vas. Y ahora mismo creo que nos estamos colocando en un punto de indefinición. Sí, eso es lo preocupante, ¿eh? Como decía también muchas veces García, quedar en ese aspecto de la indefinición. Al Depor le quedan, para acabar este mes, que ya si febrero fue malo, marzo no apunta a que vaya mejor, ojalá cambie, el partido del próximo fin de semana frente a la Cultural Leonesa a las 7 en Riazor, y luego para terminar el mes ese mini derbi del que hablábamos en Balaídos frente al Celta B. Y luego abril va a ser un mes con 1, 2, 3, 4, 5 partidos, de los que 3 van a ser en Riazor. Bueno. Sí, pero el equipo tiene que reaccionar antes, sí. Antes, no. Antes hablábamos, ¿no?, del partido a partido, ya no quiero echar las cuentas del mes de abril. Sobre todo porque el partido de casa, vamos, es de obligación absoluta sacarlo, y luego tienes ese partido contra un Celta B, que es el que va por detrás de ti, y que por todo lo que conlleva este enfrentamiento, no me quiero imaginar que te pueda hacer daño, ¿no? ¿Por qué? Porque aún encima se multiplica los efectos de ese partido. Sí. Se puede multiplicar por 2. Como el año pasado, cuando te ganó aquí, cuando estaba Fernando en el banquillo y hizo un daño que aún no nos levantamos, me parece. O cuando empezaste cuando empezamos este año y le metes 5, ¿no? Sí, y que cogiste la dinámica. Entonces, bueno, antes de ese Celta B va a venir el partido de la Cultural en casa, que ahora mismo sí que para mí, al margen de lo que haga mañana el Racing, que voy a decir que me da igual, para mí se vuelve fundamental en ponerle el freno a la cuesta abajo que el equipo en la que se ha metido el equipo. Bueno, pues estamos esperando que Fran se acerque a esa zona mixta. Nos pides paso tú cuando quieras, Fran. Estamos aquí en la zona, bueno, ya tenemos la cámara instalada en la sala de prensa, esperando a que comparezca el entrenador del Deportivo. Y bueno, estamos en una zona de tránsito por donde pasan futbolistas. Y bueno, pues ¿qué te voy a decir? Lo que hemos visto en el terreno de juego, ¿no? Unos de blanco y otros de negro. Bueno, pues unos alegres y otros tristes. Así, hoy es un día de contrastes muy evidentes. Aquí la afición ha despedido a los suyos a gritos de si se puede, mira dónde están. Y la dinámica en la que están de remar para llegar arriba, pero desde luego lo que hemos visto sobre el terreno de juego corresponde con eso, con un equipo que está todos a una remando para enjugar esa ventaja o esa desventaja que tienen y meterse arriba, y ahora mismo pues lanzados luego de este partido con su afición ahí empujando. Y bueno, lo que vemos por aquí son futbolistas del Badajoz, bueno, no sé si escucháis, pero sí, se escucha el jolgorio. Es una auténtica fiesta, o sea, parece que es un partido de ganar un título. Hombre, pero es que le han ganado al Depor. Que le han ganado al Depor, Adri. Fran. El Depor es un equipo que ganó títulos. Y sobre todo porque yo creo que era un poco un partido de estos de conjura de, oye, si nos sale, nos vamos para arriba. Y le ha salido redondo. Han ganado, han borrado del mapa al Depor, lo han convertido en una miniatura. Y bueno, pues aquí seguimos viendo futbolistas del Badajoz que pasan por aquí alegres, felices, hay abrazos, hay cánticos, hay fotos con aficionados, hay una auténtica fiesta. Y los 2 o 3 futbolistas que hemos visto del Depor, pues eso, la otra cara de la moneda. Tristes, cabizbajos, preocupados, deprimidos. Pues esa es la realidad. Y es lo que nos ha dejado un partido que, más allá de ese 3-0, yo creo que deja muchas heridas, con muchas ganas de escuchar a Borja Jiménez, al que seguimos esperando en esta sala de prensa del nuevo vivero. Mira, tengo ya actualizada la clasificación de la segunda vuelta. Bueno, no estamos tan mal, como dirá Laporta, pero estamos regular. No estaríamos en descenso, sería el equipo 15, 15º en una clasificación de una segunda vuelta, donde en este último tramo del campeonato el Depor ha sumado 8 puntos, por ejemplo, 17. Fíjate la diferencia, con un partido todavía más por disputar, el Racing de Santander. De 17 a tus 8. Es decir, bueno, si mañana ganase, serían 20, es decir, 12 puntos más que tú en un pequeño tramo de la segunda vuelta. Ahí está, lógicamente, el descalabro completo del Depor. Solo hay, claro, aquí también está el Extremadura metido, pero hay un par de equipos peores, el Valladolid B, que lleva una racha nefasta, el Tudelano. No están puestos los de hoy, no están puestos los de hoy, claro. Están hasta esta jornada. El Tudelano que ha ganado hoy, que tiene 6, el Zamora que juega mañana y también estaría el Talavera. Y ahí ya estaría el Depor. Pero mira con quién me estás comparando. No, claro. Que ahí está el drama, Tito. Al margen de eso, ¿no? Vuelvo a insistir.
y vuelvo a poner el contexto. Estamos peleando por lo que estamos peleando, por lo tanto la racha que estamos teniendo ahora nos está mermando de una manera tajante. Tenemos que esperar al partido de mañana del Racing y esperemos que pinche, aunque lo veo poco probable. Y entrando Yo empezaría a hacer las cuentas ya sin contar con eso. Claro, y entonces no puedes entrar en el último tramo con esa desventaja prácticamente de 3 partidos con un Racing de Santander y tú con unas dudas terribles, ¿no? Porque a lo mejor podría ser que tú vienes con fuerza, que vienes evolucionando, creciendo, pero es que hoy, por desgracia, yo creo que, sinceramente, para mí fue el peor partido. Yo creo que fue el peor partido de la temporada del equipo. De largo. Por todo, pero por el resultado, por la sensación que dejó el equipo, por las dudas que manifestó y un poco por lo que queda también. Por la imagen que nos da, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que más te duele en este momento. Bueno, pues seguimos esperando la comparecencia de Borja Jiménez. Me imagino que tiene que ser evidentemente un día difícil, un día de plantarte ahora en el vestuario e intentar levantar los ánimos, porque yo creo que es un poco todo. Es el día que el juego está a cero, es el día donde te han bailado, es el día donde no te ha salido nada, es el día donde se han visto pues más escenas de perder los nervios, de no estar... Mira, el día que tocas fondo. Frank, yo creo que hoy es el típico día de que los entrenadores, cuando vas a una rueda de prensa, hay que ser honestos y no nos podemos agarrar a nada del partido. Es más, yo el mensaje que trataría de decir es, hay que olvidarse, entre comillas, de lo de hoy. Esto no somos nosotros y lo único que podemos hacer es darle la vuelta a esto de manera inmediata, porque del partido de hoy no podremos rescatar absolutamente nada bueno. Tenemos que asumirlo y tenemos que hacérnoslo ver y lo veremos, pero que esto tampoco quiera decir que somos este equipo, porque no hemos hecho las cosas bien y tenemos que el próximo día en casa darle al equipo o darle a la gente el verdadero nivel que tiene el equipo, porque el equipo lo tiene y lo ha demostrado. Por lo tanto, es de los días más difíciles para un entrenador a la hora de defender un partido. Y es uno de los días más difíciles a la hora de modular tu discurso, ¿no? Porque claro, por un lado, lo que dices tú, no puedo hacer sangre de esto, no solo somos esto, no puede ser esto el Depor de este año, porque evidentemente si fuera esto no estaría segundo. Pero por otro lado tampoco puedes contar ninguna milonga ni nada por el estilo, ha sido un desastre. Entonces, mira, yo creo que ahí lo más importante es la gente que tienes al lado. Digo de tu gente de confianza, no estoy refiriéndome a nadie en particular, porque lógicamente los entrenadores también, cuando acaba un partido, pues estás metido y emocionalmente vinculado a lo que ha sucedido, ¿no? Y a veces a lo mejor quieres decir una cosa o piensas decir una cosa, pero es bueno ponerlo en relación con la gente que está a tu lado, para que en un momento determinado te ayude a modular ese mensaje, porque a veces también lo necesitas, porque los entrenadores ni somos infalibles, ni siempre tenemos la verdad, ni siempre acertamos, lógicamente, incluso en las ruedas de prensa. Por lo tanto, vuelvo a decir, en estos momentos que son más complicados, a veces es muy importante la gente que tienes a tu alrededor para que te eche una mano a la hora de enfocar lo que quieres, el mensaje que quieres transmitir. Empiezan a desfilar los futbolistas del Depor en rumbo al autobús. El primero de ellos, William de Camargo, que hoy anda rápido para todo. William, Alex Bergantiños, Héctor, caras, evidentemente, la cara que puedes tener después de un partido como el que hemos visto hoy en el Nuevo Vivero. Es lógico, es que nos hemos quedado todos que no hemos participado en el partido. No, hoy no hay nadie helados, feliz. No. Hoy no hay nadie feliz y hay mucha gente preocupada. Está abajo feliz, claro. No, yo me refiero a nosotros. Sí, ¿no? Hoy nadie puede salir feliz y yo estoy convencido de que hay mucha gente preocupada porque ve que nos está costando mucho más de lo que se pensaba el salir de este pozo. Ya no voy a decir bache, de este pozo. Sí. Porque tienes que reaccionar cuanto antes, porque se te va ese primer puesto que tan cerca lo teníamos y que, fíjate, también lo decimos en su momento, equivocadamente, ya parecía que estaba todo hecho y se demuestra que las ligas dan para muchos momentos. A ver si nos da para otro bueno. No leemos los mensajes, Fran, porque
Bueno, no son muy me lo positivos y no está teniendo muchos amigos, entre otros Borja. ¿eh? Bueno, pero eso es normal. Lógico. Los Ley entrenadores, de fútbol, ¿eh? ley de fútbol. Los entrenadores, cuando las cosas no van mal, pues sabemos Perdona, que vamos a Tito. ser Mira, la es diana. que ha pasado Jaime por aquí Ujú. y le hemos preguntado si su cambio era por un tema físico. Y ha dicho, no, estoy bien. Que ese cambio de central es un cambio que señala de cierta manera, porque, y vamos, no creo que esto sea para señalar ni a uno ni a dos. Pero Jaime lo ha dejado muy claro, no ha sido problema físico, ha sido decisión futbolística, decisión técnica de un Borja Jiménez que llegaba ya aquí a sala de prensa, estábamos cogiendo posiciones, pero nada, ha vuelto a salir. Bueno, a ver si empieza ya esta rueda de prensa. Estamos viendo ahí del técnico del Deportivo. las imágenes que estamos viendo por YouTube. Abrigados os vemos, a todos. Sí, se ve que la calefacción también están ahorrando, ¿eh? Sí, está la cosa delicada, ¿eh? Gastan todo en el césped. Correcto. Que lo tenían Bueno. bonito. Bueno, Vale. explicaciones, la jefa de prensa. Estamos aquí cogiendo posiciones y nada, y a ver si escuchamos ya. Bueno, ha hecho un sí pero no, Borja, ha amagado con entrar, ha salido otra vez. Noel, estoy viendo pasar a Noel, vaya cojera que lleva Noel. Bueno, es que se ha llevado tantos palos hoy, porque es que eso es otra. O sea, lo que decíamos hace un rato de eso de morder en el partido de hoy, bueno, el de por hoy no ha mordido, pero le han mordido bien. Y acabamos de ver pasar a Noel con una cojera más que evidente, muy tocado, ¿eh? Vale, nada, vamos a ver si nos situamos, pero para ponernos en los altavoces tiene que haber sitio, eso es impepinable. Aquí estamos. Bien, pues... Estamos, bueno, vemos ahora cómo van, bueno, pues dándoles indicaciones. La responsable de prensa, te parece el parto de la burra, es complicado gestionar una comparecencia ante los medios y a ver si por fin aparece Borja Jiménez. Al final es fácil, lo que es fácil es fácil, no hay que liarlo mucho, ¿no? Para situarnos... Pues Fran, ahí no solo no hay altavoz, sino que necesitamos audio. No se te escucha, se te entrecorta. A ver. No, hay pixela. Dile a la compañera de prensa de Badajoz que ahí es difícil. A ver. Si no, vamos a estar previstos también, Antía, para poder llamarlo vía telefónica en caso de que no podamos escuchar a Fran Hermida. Han mandado para el punto negro. O sea, el partido tuvo punto negro. todo era un punto. El pozo que decía Tito y también hay la cobertura nos han mandado para el punto negro. Hola. Ahora bien. A ver, parece que sí. Parece que no. Nos están aquí mareando un poco. Estamos persiguiendo la zona adecuada para poder escuchar a Borja. Pues estamos Jiménez. en el postpartido del encuentro con el Badajoz 3 por 0. Un partido muy doloroso. Estamos pues pendientes de que llegue el entrenador. Ahí lo vemos cómo va tomando posiciones y enseguida va a comenzar. Lo vamos a escuchar en directo. Sí, ya está sentado Borja Jiménez. A ver si nos dan opción de preguntarle ya al técnico del Deportivo. Podemos quitar esa música de fondo y vamos a escuchar la valoración del partido. Al final, entre una y otra, la vamos a acabar haciendo. Le preguntan por la valoración del partido a Borja Jiménez luego de esta derrota por 3-0. Lo primero, pedir disculpas. Eso lo primero, a toda nuestra gente, a todo el mundo, porque creo que no hemos estado a la altura de lo que veníamos estando y sobre todo de lo que merece el club. ¿Qué ha pasado? Pues no lo sé, hemos entrado fatal. Bueno, sí que lo sé. Hemos entrado muy mal al partido. Los 6 primeros minutos hemos sido incapaces de controlar la pelota y en el minuto 5 o 6 el primer acercamiento nos lastra con el gol. Pues te hace coger más dudas, estás más impreciso. Entonces vas perdiendo confianza en todas tus acciones. No hemos estado absolutamente nada precisos con la pelota. Sin ella estábamos muy largos. Hemos intentado pues juntarnos un poquito más, sobre todo ajustar las distancias que había fuera. Hemos ido intentando modificar cosas. Ha habido ahí 5 o 10 minutos. Yo creo que hemos medio cogido la pelota, que nos ha permitido tener la situación del palo de Miku, alguna llegada de Trigi, pero vamos, o sea,
algo. Pepe Igual Torrente, que entramos está ahí fatal al agachado, ahí debes partido, escucharse la mejor. primera acción nos vuelve a penalizar, entonces claro, te mata, anímicamente te mata y no hemos estado, es que no, es lo que os digo, o sea, no comprendo nada porque hasta hoy siempre se dice que siempre hay un día malo, pero no era ni, no hemos ganado duelos, no hemos escuchado a los jugadores. Ahora nos escuchamos a Borja Jiménez. Individual, autocrítica y saber que he estado muy mal. Más preguntas que le hacen a Borja Jiménez. Sí, están preguntando al técnico del Depor por la facilidad con la que encaja goles el Deportivo. No, hombre, hoy sí se le ha hecho gol, las 2 semanas anteriores creo que no. Ni en Sanse, ni el día de Ferrol, no encajamos, el día del Racing encajamos uno. O sea, no creo que seamos un equipo que se le haga gol fácilmente, porque no sé si seremos el menos goleado. Hoy sí. Hoy hemos mostrado una endeblez defensiva, pero no en la línea defensiva, sino todo el mundo, creo que en cierta parte actitudinal, de no entrar bien al partido, no de no querer ganar el partido, sino de no entrar bien al partido que no nos ha permitido tener ninguna opción en ningún momento del partido. En ningún momento hemos estado dentro, quitando ahí 5 minutos, yo creo, la primera parte, 5 o 10 minutos la primera parte con las situaciones en el lado derecho, pero nada más, no hemos tenido la consistencia de intentar agarrarnos cuando no estás bien, de decir vamos a alargar. No hemos tenido esa capacidad y eso es lo que me duele, así se lo he mostrado. Esto no es cuestión de decir hoy ha sido un desastre de manera colectiva. Hay que analizar rendimientos individuales y ellos tienen que ser los primeros en darse cuenta de que hoy no hemos estado a la altura. Borja, comentas algo que yo creo que a la vista todos, que es que evidentemente el equipo perdía las disputas, la famosa intensidad, fracaso, ¿no? Pero ¿hasta qué punto también ves que el plan de partido no era el adecuado para luego de lo que hemos visto? Sí, no, está claro que no es el adecuado. Cuando pierdes 3-0, el primer equivocado pues, es el entrenador, porque no hemos acertado en lo que queríamos o no hemos sabido transmitírselo a los jugadores. Eso, o sea, no hay ninguna duda de eso. Es parte del fútbol. Cuando se pierde siempre es el entrenador, por lo menos el se equivoca y tiene que ser así. Yo hacer mi autocrítica individual y ellos la suya, porque sí que creo que hoy no ha salido absolutamente nada. Y eso no nos lo podemos permitir. No hay cosa que más me duela. Bueno, escuchamos a Borja Jiménez reconociendo los errores propios. Preguntan ahora por esa estadística de 5 puntos de 21, de los 21 en disputa. La sensación es esa. Yo os lo venía diciendo, después de este resultado está claro que hoy cualquier análisis va condicionado por el 3-0. No he tenido las semanas anteriores esa sensación de que no estaba bien, no estábamos ganando, pero no que el equipo se cayera. Y hoy sí que la sensación es mala. ¿Cómo se revierte eso? Trabajando más. Es que la única forma o la única fórmula para, como entrenador o cada uno en su trabajo, es dedicarle más tiempo, de transmitírselo de otra manera, seguir buscando soluciones, que creo que lo hacemos en el día a día, con cambios individuales, con cambios de sistema, entrenando, buscando que ellos se vayan reencontrando con lo que habían mostrado. Yo como entrenador, insisto, y todo el mundo tenemos que hacer autocrítica, porque está claro que el principal responsable es el entrenador, pero creo que hay que hacer autocrítica con lo que ha pasado hoy, que no hemos estado a la altura, y no pasa nada, hay que reconocerlo, no pasa nada reconocerlo, vaya. Reconoce los errores, Borja Jiménez. Seguimos escuchando al técnico del Deportivo. Bueno, el Deportivo, ¿qué mensaje le mandarías a la afición para que confíe en el ascenso? Bueno, el mensaje es el mismo del viernes.
o del sábado, cuando dimos del viernes. Yo sigo convencido de que lo vamos a conseguir. Hoy es muy difícil de explicar y es casi imposible que nadie lo entienda. Pero sigo confiando, pues porque he tenido momentos de dificultad en otros equipos, en cuanto a sensaciones de, pues parece que no, y al final, personalmente siempre lo he conseguido. Entonces estoy súper confiado, creo que tenemos los mejores jugadores para hacerlo, estamos en mal momento, es súper entendible que la gente ahora mismo no confíe en nosotros, es que es muy lícito, venimos de no hacerlo bien las últimas semanas y la gente tiene que estar cabreada porque es normal con nosotros, o sea, es que tiene poca excusa. Lo que sí que tengo muy claro es cómo lo vamos a conseguir y trabajar más, sobre todo para que ellos, como creo que ha sido hasta hoy, se sientan por lo menos orgullosos de lo que hace su equipo. Y la fórmula es trabajo, trabajo y trabajo. Bueno, Más preguntas para él. Está también la del rombo, que nos decía Tito, a ver si tienes oportunidad de preguntarle pues el motivo por el que apostó por este sistema que no hemos visto en toda la temporada. Siguen las preguntas. Lo trasladamos planos a nivel, creo que va contigo. El tema mental te influye en cómo jugar. Pues cuando a nivel mental estás mejor, pues todo es mucho más fluido. Hay que trabajar todos los aspectos. Pero el principal es la autocrítica de cada uno de nosotros para saber dónde estamos, lo que defendemos y qué tenemos que hacer. Soluciones tácticas hay miles de ellas que se intentan, porque no es que hayamos salido ahí, no hemos metido a Borja para tener pie en la izquierda y no necesitar un jugador más por fuera para con dos poder tener superioridad en el inicio. Hemos metido hoy de inicio a Diego porque queríamos ahí un jugador más vertical que puede ser un poco más que Héctor. El primer cambio fue Borja con Jaime precisamente para eso. Hemos abierto el campo con Willy para que tuvieran más espacio los puntas. Hemos buscado con Quiles a alguien que nos pudiera dar alguna caída más. O sea, soluciones tácticas hay mil y las estamos buscando. Hoy no hemos acertado, estoy convencido, pero si no, no pierdes 3-0 en esta categoría nunca. Preguntan ahora el técnico por esta crisis en la que está ahora sumida el Deportivo, si cree que se puede usar la palabra crisis para definir este tramo de la temporada en el que está el equipo blanquiazul. Vamos a escuchar la respuesta y sobre todo también que le preguntan si se siente cuestionado por parte del deportivismo. No. Los sentimientos que tienes tú hacia lo que crees que el club puede empezar a pensar sobre eso. Y si cree que puede haber dudas sobre él en el club. Dije el viernes que también hubo una pregunta un poco relacionada y no tengo esa sensación por parte del club. Intuyo que hoy estarán decepcionados con todo lo que ha ocurrido, pero el análisis tiene que ser, yo creo que no solo con estos 90 minutos, sino con todo lo que está ocurriendo. Y la afición es que es soberana, es muy entendible, el equipo no gana, siempre las miradas apuntan al entrenador, o sea, es que no les puedo decir nada. He empezado pidiéndoles disculpas porque al final hay gente que habrá hecho hoy, como nosotros, 10 horas de viaje, dejan muchas cosas de hacer, otra tanta gente que estará en su casa, es que no les puedo decir nada, les disculpas. Sobre todo, como dije el otro día, que sigo con... Y es más jodido transmitirlo, es más jodido decirlo, de que lo vamos a conseguir. ¿Sobre lo de usar la palabra crisis te parece exagerado o crees que se puede ajustar un poco al momento que pasa en la palabra? Pues no lo sé, está claro que no estamos en buen momento, es un poco, ahí depende de la valoración de cada uno de la palabra crisis. Pues sí, ahora no estamos bien, pero yo creo que es un adjetivo que tiene que dar cada uno. Para mí no estamos bien, si la palabra es crisis, pues puede ser el adjetivo que quiera dar, poner cada uno, pero no estamos bien porque llevamos 3 partidos sin ganar, es verdad que no habíamos encajado las semanas anteriores, pero no, o sea, hay que reaccionar, eso está clarísimo. Quedan 10 jornadas de liga y nos vamos a autoexigir hacer los 30 puntos que quedan, es que no hay otra solución. Borja, te preguntaba antes por el plan de partido, quería saber qué es lo que buscabas, ¿no? con esa decisión inicial, y también te quería preguntar
¿qué es lo que te has encontrado en el vestuario? Porque hoy es el día donde, quizás por ser el peor partido que habéis hecho este año, ¿qué te has encontrado en el vestuario cuando hemos visto a tantos futbolistas ofuscados con el árbitro, con los compañeros, con los rivales y con todo, ¿no? Si te preocupa eso. El plan, lo que buscábamos ahí con dos puntas era, bueno, habíamos detectado, por decirlo de alguna manera, que sus centrales, cualquier movimiento que fuera de dentro hacia afuera tenían problemas. La movilidad de Noel ahí nos podía dar a priori muchas situaciones cercanas a gol. Buscábamos altura con los laterales más que otras veces de inicio, precisamente porque teniendo dos jugadores en área como Miku y Noel, esos envíos de Diego considerábamos que podían ser buenos, que creo que en la primera parte no sé si hemos sacado uno o ninguno. Buscábamos un poco el control con 3 centrocampistas más Mario por dentro para poder dominar el partido. No hemos sido capaces de tenerlo. Al final hemos metido más gente por dentro para que el equipo rival no estuviera cómodo y poder dominar, pero ni estábamos cerca en las distancias para defender, ni para atacar. Entonces, bueno, está claro que la segunda parte hemos revertido eso, hemos ido a jugadores más abiertos y tampoco, es decir, creo que hemos intentado buscar muchísimas soluciones sin encontrar ninguna. Eso es cierto. Y luego sobre el tema de los jugadores, bueno, al final cuando pierdes y no tienes buenas sensaciones, el jugador se enfada. Es normal que se enfaden con los rivales, con el árbitro, con todo el mundo, pero ni los rivales tienen la culpa ni el árbitro tampoco. Es lo que os decía, autocrítica y mejorar y mirar para adelante. Dos cosas. Una, sobre lo que antes decías de los goles encajados, yo me refería a que en el global de los 7 partidos ha habido 5 equipos que le han marcado al Depor, es decir, ha habido 2, los 2 últimos, anteriores a este, que efectivamente no habían marcado. Y después quería saber un poco tu posición personal, 51 puntos el Depor, 54 el Racing Santander, que juega mañana. Si consiguieran la victoria, podrían ser 6 más el golaveras. Confías, es lo que acabas de decir, en conseguir el ascenso directo, pero ¿lo ves como que está un poco en el alambre, como sí lo ven muchos aficionados que incluso ahora están temiendo por perder la segunda posición? Hombre, es que hoy el aficionado es normal que tenga miedo después de ver un poco lo que ha pasado. Es súper entendible que hoy no confíe en ninguno, pero ni en los jugadores que hace 2 meses les parecían buenos, ni en el entrenador. Es que es lo más lógico. Claro, si aumentan la distancia está más lejos, pero es que hasta el último momento hay que insistir, porque nunca se sabe qué puede pasar, de qué manera. Hay que ir, hay que creer hasta la última acción del último partido. Siempre que haya esperanza hay vida, y nosotros, por cómo es su entrenador, por cómo son los jugadores, 33 o 30 en juego, en función del tema de Extremadura, queda mucho. Está claro que ahora es difícil de explicar. Bueno, no creo que el Racing vaya a ganar los 11 partidos, no lo creo, porque te vas dando cuenta que ahora se aprieta mucho más. Pero es que nos tiene que dar un poco igual eso. En las temporadas somos nosotros, y nosotros no mejoramos, da igual lo que haga el Racing, tenemos que mejorar nosotros para volver a obtener resultados que hemos obtenido, que nos ha permitido ir líderes mucho tiempo, y que ahora no estamos a ese nivel y por eso no ganamos. Y hay que hacer autocrítica desde nosotros mismos. Si gana el Racing, sí, más lejos vamos a estar porque nos van a aumentar la distancia, pero hasta el último momento vamos a ir a por ello, porque es la forma de conseguirlo. No nos pueden dar por muertos porque lo vamos a intentar. Bueno, pues finaliza la rueda de prensa de Borja Jiménez, que como habéis visto, bueno, pues autocrítica, yo creo que crítica para todos. Sí, ahí se pierde, ahí se pisela la señal. En cuanto salgas de ahí, Fran, volvemos a intentar recuperar esa conexión. Mientras tanto, bueno, Tito, ya ponemos el punto de final contigo, que ya te están reclamando. ¿Qué te ha parecido lo que ha dicho, las explicaciones de Borja? Bueno, lo decíamos antes de que saliera, ¿no? Era una rueda de prensa donde era muy complicado para el entrenador agarrarse a algún aspecto del partido, ¿no? Bueno,
lógicamente, lo dijo varias veces, la autocrítica y que ahora mismo pues todos parecemos peor de lo que podemos ser. Lógicamente, ahora mismo la lectura no puede ir mucho más allá. Ahora solamente hay que poner el énfasis en buscar las soluciones para salir de la situación y cuanto antes, porque esto ya va muy rápido, ya está cogiendo la velocidad para acabar todo. Y bueno, lo que decíamos antes, es una rueda de prensa muy difícil de defender porque cuando recibes un 3-0, pero es que aún encima futbolísticamente tu equipo no puede, o tú como entrenador no te puedes agarrar a nada de lo que ha pasado en el campo, lo tienes muy complicado para poder defender. Es que hoy no había ninguna cosa a la que agarrarse, ¿no? Que si lo que decíamos antes, que si el árbitro, que si has fallado puntería. Es que hoy lo ha dicho Borja además muy bien, en el sentido de que no ha estado con opciones en el partido en ningún momento, que es triste, ¿eh? No, por eso ha sido lo que más nos ha preocupado, ¿no? Cuando hablamos de esa involución, porque en otros partidos se han producido resultados a lo mejor no tan positivos, pero bueno, siempre tenías un elemento en el que, bueno, agarrarte, podías agarrarte, pero hoy yo creo que ha sido el primer partido de toda la liga donde el Depor no tiene futbolísticamente donde agarrarse para sostener su entereza y hoy pues hay que capitular en el sentido de decir de que hoy pues no se salva nadie, ¿no? Desde el planteamiento hasta luego cómo nos manejamos y luego cómo tratamos de solucionarlo. Tanto, lógicamente, ahí hay que meter siempre a todos. Yo siempre soy de no personalizar, cuerpo técnico, equipo, futbolistas. Bueno, tratar de lanzar el mensaje de que esto se arregla pronto. Pues a ver si se arregla el próximo sábado para empezar, o que el Depor se ha quedado sin ningún tipo de margen, ya no lo tenía demasiado. Tito, muchas gracias por estar con nosotros, ¿vale? Venga, a vosotros. A ver si contamos otra vez que vengas una victoria del Depor, que ya nos hace falta. Gracias, Tito. Hasta luego. Recuperamos esa conexión con el nuevo vivero, con los aledaños. Tenemos las imágenes y vemos ahí, creo que es Diego Villares, ¿no? El futbolista del Depor. Fran, ya te escuchamos mejor, ¿no parece? Sí, bueno, estamos peregrinando por el nuevo vivero, nos hemos venido de Badajoz a Salamanca así y lo ahora, conocemos pues, bien. Pues mira, ahora los que estáis viendo por el YouTube vais a ver otra peregrinación, porque ahora mira, se lleva nos vamos, la cosa esta, lo de la publicidad estática, porque aquí donde querían hacer la zona mixta no hay luz. Ahí va. Ahora, mi madre. Eso que es un campo bueno, ¿eh? Ahí vemos pasar a Carlos Sí, Rosende. todo muy bien y muy bonito, pero en fin, esto se aviso. Bueno, ahí no te escuchamos bien, a ver si donde te manden es justo el punto bueno, ¿eh? El punto bueno de la cobertura. Es el único que hay. Estaría bien buscar sitio. Sí, pues ese no es. ¿Aquí? Bueno, en todo caso, vamos. ¿Me escucháis ahí? Te escuchamos regular. Te escuchamos bastante regular. A ver si vía telefónica podemos recuperar antes esa conexión con Fran y a ver si tocamos madera. Muy chulo ahí ese cartel. Lo tenemos en YouTube, donde vemos el escudo del Club Deportivo Badajoz y cómo tiene unos efectos, Aarón, ¿eh? Parece una discoteca. A ver, hola. Sí, cuidado, ahora las luces mejor. por atrás. Ahí te escuchamos, Fran. Pues a ver si aquí sí que tiene lugar esa zona mixta donde... Bueno, en todo caso, estamos viendo... Preguntas, luego de haber escuchado al técnico del Depor, bueno, pues dejando claro que no había excusas, y bueno, ha reconocido que su equipo ha estado fatal, que lo hemos visto todos, pero que él también ha estado fatal, porque evidentemente cuando la ejecución del plan no está bien, pues perfecto, perfecto, quiero decir, es evidente que lo que hemos visto sobre el terreno de juego no merece ni un muy deficiente, pero también le hemos preguntado por ese plan y si era el plan correcto y ha dejado claro que posiblemente pues tampoco, ¿no? Y que se había equivocado. Tenemos ya por aquí a Diego Villares, vamos a escucharle luego de esa derrota por 3-0. Diego, en directo para Carrusel Deportivo Coruña, sí. Ha sido sin lugar a dudas el peor partido de la temporada. ¿Cómo se puede explicar un encuentro donde habéis estado tan mal? Sí, en cuanto a lo que dices del peor partido de la temporada, yo creo que con mucha diferencia. Desde el minuto 1 no estuvimos a la altura y cuando empiezas tan mal y no eres capaz de revertir la situación en el partido, pasan estas cosas.
Te hemos visto como que eras casi de los pocos que iba con rabia con ese disparo que se fue a la derecha del portero. Necesitaba algo el equipo, pero al final ni con los cambios ni con nada, porque es que no ha salido nada ni arriba ni abajo. Sí, fue un día que las cosas no nos salieron, pero lo que no nos puede faltar sobre todo es actitud, y más en estos momentos y en la situación que estamos viviendo ahora. Ti crees que o equipo, Diego, lle faltou a actitude, que saiu o campo pouco tenso, con pouca enerxía? Yo digo que igual lle falta la actitud, pero sí que desde o minuto 1 nos gañaron todas as disputas, todos os segundos balóns, así o competir nesta liga que é moi complicada, está moi difícil. Que falache dese dentro? Porque habería moito cabreo, non? Sobre todo por eso que dis, perder así doi moitísimo. Sí, sobre todo eso, cabreo na xente jodida, hoxe as palabras apenas saían, pero bueno, agora temos mañán ou cando entrenemos, pois falaremos tamén entre todos de como sair adiante. Diego, chegou bache, se pode decir, no peor momento da temporada, non? Donde o Racing está dando ese tirón aí diante e donde pues, parece que tedes máis problemas. Sí, como diste, estamos nun bache gordo, agora o último que podemos facer é mirar o de fora e sacalo entre todos, mirarnos o noso propio ombligo. Pero cal é a explicación, Diego? Porque o de por aí 7, 8 xornadas estaba moi ben e agora é que o vemos totalmente caído. Non sei, pois tampouco che pode dar unha explicación, porque si xa puidera dar todo sería máis fácil, todo se arreglaría máis fácil, e eu creo que tamén un pouco falta de confianza e ese compromiso que hoxe sí que nos faltou. Atopar unha explicación ao que está pasando, pero como se pode revertir esta situación? Porque é un pouco o que se está preguntando a xente. Eu que lle dicía ao teu compañeiro, sobre todo, se soupera a forma de revertila, todo sería máis fácil, pero empezando por nós, cada un mirarse a sí mismo, empezando por min, e todos xuntos desde dentro. O que se dá a sensación, Diego, que así non chega. Xogando así non chega. Non, está claro, é moito menos no partido de hoxe que o que te decía antes. Desde o primeiro momento perdemos as disputas, perdemos segundos balóns, atrás deixamos que chegaran moi fácil, e o que te dis, así non nos chega nin agora, nin nos chegará no que queda a temporada. Na segunda metade, cos cambios do descanso, na segunda metade fostes un home menos, digamos, no medio do campo e sufristes un pouco máis, non? Sobre todo con Aquino aí entre liñas. Como vivistes esa fase do partido? Sí, que sufrimos un poquinho máis porque eles eran 3 por dentro e a nos costábanos cerrar esos espacios e chegar sobre todo ese media punta que tiñan eles, pero tamén era o que buscábamos, ter un home máis arriba e poder xerar máis perigo. Diego, ata que punto, si tiveras que falar de reparto de, entre comillas, culpas, non? Está, como dicías, esa falta ao mellor de intensidade nas disputas, por falar da palabra de sempre, ou que o plan do partido non era axeitado para este rival que tiñades, con esos problemas en banda, sobre todo na primeira metade? Non, eso creo que tampouco, en cada partido hai un plan, pode salir mellor ou peor, pero ao final os que xogas dentro somos nós e non podemos botar balos fora. Diego Villares, na zona mixta aquí en el Nuevo Vivero, es uno de esos días donde es un papelón tener que venir aquí y dar explicaciones y bueno, pues aquí está muy afectado, Diego Villares, y se nota que es de los que lo siente y de los que le duele, y se le nota que está muy dolido el futbolista de Vilalba. Tenemos por aquí ya con nosotros a Calavera, o sea que va a ser el segundo protagonista que vamos a escuchar en Carrusel Deportivo Coruña, y con esto cerraremos la retransmisión. ¿Partido para olvidar?, le preguntan a Calavera. Sí, está claro que no hemos entrado bien en el partido y bueno, nos han metido el primer gol en una jugada que sabíamos que era su fuerte, tendríamos que haberlo controlado mucho mejor y bueno, a partir de ahí pues nos ha costado. Solo queda pues pedir disculpas a la afición, a todos, a la afición desplazada, a los que estaban en casa apoyándonos y bueno, y seguir adelante. Bueno, ahí se va la conexión. Calavera es el que ha elegido el Depor para dar hoy la cara después del partido, y también a Villares. No, la verdad que bueno, ha costado. Bueno, lo que habíamos entrenado y trabajado durante la semana pues
no hemos podido plasmarlo encima del terreno de juego y bueno, toca hacer mucha autocrítica, corregir muchos errores. Esto depende de nosotros, de los jugadores, toca levantarnos y trabajar más que nunca. Habláis tanto Diego como tú en este caso de que no habéis estado bien vosotros los jugadores. Es un mensaje también un poco de decir, oye, hace unas semanas éramos muy buenos, se hablaba del ascenso directo, ahora somos los mismos que queremos sacar esto adelante. Pero es normal que en Coruña ahora mismo nos fijemos en vosotros, en el entrenador, en todo el mundo, porque está el equipo a 3 puntos del primero y pueden ser 6 mañana. Sí, entendemos a la afición, entendemos al entorno, al final es cosa nuestra, ¿no? Como bien dices, creo que ahora pues no somos tampoco los peores de la liga, ni mucho menos, ni antes a lo mejor pues éramos tan buenos, hay que intentar encontrar otra vez esa regularidad, ese equipo tan competitivo que tanto costaba ganar para los rivales y dar todos pues un poquito más. Pero sí que da la sensación de que hay que levantaros en los dos aspectos, ¿no? En lo psicológico, porque se os ve, por lo menos hoy, en algunos momentos completamente hundidos, y en lo futbolístico, porque es que casi no se remata a puerta, no se hacen goles y al final así no se gana. Sí, está claro, estamos jodidos, el vestuario está tocado, es un golpe duro, son semanas que no están siendo fáciles, pero bueno, ahora hay que demostrar más que nunca que somos una piña, que hay que remar todos en la misma dirección. Creo que estamos todos muy unidos y es momento de trabajar más que nunca, estar más juntos que nunca e intentar sacar adelante. Individual, supongo que sensaciones también agridulces porque al equipo no le está yendo bien, pero tú parece que estás encontrando tu oportunidad en el 11 de Borja. Sí, bueno, pero al final todo lo que queremos obviamente es jugar, pero sobre todo que gane el equipo, ¿no? Que gane el equipo y jode porque entras y el equipo no es capaz de ganar e intentas dar lo máximo, intentas hacer el mejor fútbol posible y bueno, es jodido, pero bueno, yo intentaré seguir trabajando, si llegan más oportunidades pues intentar aprovechar, dar lo máximo para el equipo y sobre todo volver a engancharnos a las victorias. Cuando se habla de esa ansiedad, de problemas de que la presión y todo esto, ¿cómo se sale de eso para intentar estar de mejor manera en el terreno de juego? Bueno, estamos jodidos, pero hay que saber manejar esa presión, porque al final todo lo que queremos es seguir creciendo, seguir pues siendo mejores jugadores y hay que saber manejar esta presión. Si no sabemos manejarlo, pues no vamos a poder crecer y seguir tirando para arriba. Entonces, para mí, bueno, yo no me lo tomo como una presión. Sí que es verdad que bueno, a veces pues cuando las cosas no salen como tú quieres, pues no es tan fácil, pero bueno, yo quiero que a la afición no hay que reprocharle nada, al contrario, están siempre con nosotros, sabemos que estarán a muerte con nosotros y tenemos que dar todo por ellos. Ahora mismo, antes ya íbamos mal, pues ahora aún vamos peor. ¿Por qué crees que ha pasado esto, este cambio de dinámica? ¿Por qué cada vez el equipo da peores? Bueno, justo la mejor pregunta se estaba cortando. Vamos a escuchar a Calavera. Que bueno, está siendo complicado, no sabemos exactamente qué es lo que pasa, si lo supiéramos. Hay problemas ahora justo de que nos pasaran estas semanas y bueno, intentaremos mejorar, encontrar esos errores que estamos cometiendo y seguir adelante. Bueno, pues acaba Calavera en esta zona mixta, siguen pasando por aquí futbolistas, trabajadores del... Ahí, Fran, ahí no se te escucha. Estamos en poniendo punto y final ya. Estás ahí rodeado de los cuadraditos estos. Hay 2 o 3 que tienen la cobertura y los vamos sorteando. Se escuchó casi todo, menos la última pregunta a Calavera, que bueno. Por lo menos sacamos una buena tajada de declaraciones, menos mal. Sí. Se le preguntaba a Calavera en esa última pregunta si el problema era futbolístico, anímico, y bueno, pues es un compendio de todo. Yo creo que es evidente, o sea, los futbolistas están tocados, han salido muy mal al partido, como decíamos, perdiendo las disputas. Eso lo hemos contado en el primer minuto porque es que se veía desde el inicio del partido. Pero aparte, como decías tú, Adrián, esa gestualidad en cuanto llega un revés, bajar los brazos, que bueno, es lo que hacen los equipos cuando están rotos y este Depor no está roto, segundo, tiene 51 puntos, pero anímicamente, evidentemente, el equipo no está bien y futbolísticamente, bueno, pues el problema está ahí. Yo creo que hoy el plan de partido, tal y como ha dicho Borja Jiménez, pues no ha sido un acierto, desde luego, y bueno, pues el equipo ha naufragado en todo. Reset
aprender de los errores del partido de hoy, pero intentar limpiar la cabeza, porque bueno, tampoco te puedes quedar haciendo espirales alrededor de este partido que ha sido el peor de la temporada. Tienes que centrarte en ganar el siguiente. Cultural Leonesa, yo se lo decíamos antes al Tito, yo creo que hay que encararlo así, pensar solo en ganar el de la Cultural y luego ya se irá viendo, poquito a poco. Pero bueno, este Depor está tocado, ¿eh? Este Depor sale muy tocado del Nuevo Vivero, hoy pierde 3-0 y podríamos decir que por incomparecencia. Pues así, efectivamente, no hubo opción en ningún momento del partido de rascar absolutamente nada. Empezó cuesta arriba, con goles al principio del partido y también al principio de la segunda parte, y el Depor ya fue a remolque y acabó muy, muy desesperado. 3-0 y partido espantoso el que ha cojado el equipo de Borja. Y lo peor, no por meter el dedo en la llaga, es que todavía queda mucho viaje de vuelta. Y con derrotas así suele ser más complicado. Así que tómatelo con calma, Fran, y hablamos también con calma el lunes en Coruña Deportiva, si no hay nada más por ahí. Y nada, poquito a poco. Ahora el primer objetivo es salir de aquí porque está cayendo la Mundial aquí en Badajoz. O sea, hay un temporal, sí, hay un temporal de agua y de viento, como dices, escuchas que está cayendo, bueno, lo que no ha caído en todo el partido. Y nada, pues tiempo propio más de nuestra tierra que de esta para despedir la retransmisión de hoy. Pues nada, igual entonces tampoco tengas mucha prisa, quédate ahí hasta que claro, nada. te compras una camiseta ahí del Badajoz y sales de fiesta hoy. En fin, bueno. Está, sí, ¿no? Reír por no llorar. Fran, un fuerte abrazo. Nosotros lo hemos intentado, ponerle emoción, pero fue hoy un no ha mal habido día. Nada. Hoy es uno de esos carruseles tristes, ni lo que ves en el terreno de juego gusta y tampoco con lo que estás viendo tampoco estás para bromas. O sea que bueno, en fin, Pues vendrán días mejores, seguro. Creo que un abrazo, Fran. Se han cargado al míster de Unionistas de Salamanca. Es noticia también de esta tarde. Pues es un entrenador que ha caído. Pues, oye, era un equipo que iba muy lanzado y es verdad que lleva una racha, creo que 4 o 5 derrotas seguidas. Gracias, Fran. Un abrazo. Vale, pues ya hemos despedido ahí a Fran. No sé si ahora nos queda todavía algo en el tintero. Todo tuyo. Me queda algo positivo que decir de Abanca para la gente que se quiera comprar un móvil nuevo, una bici o quiera hacer esa reparación del coche que ahora mismo pues no le va bien. Pues nada, con la Visa Tú de Abanca puedes dividir las compras que hagas en 3, 6, 9, 10 o 12 meses y así lo pagas más fácilmente. Divide esas compras con Visa Tú de Abanca y paga con mucha paz mental. Infórmate en abanca.com/tarjeta tú y verás qué fácil es. Pues ha sido un día malo, porque no solo el Depor perdió, también perdió el Liceo ante el Alcoy, 4-3. Perdieron las chicas el Depor Abanca en el último minuto en Barcelona, 2-1, con un libre directo que nos dejó a todos helados en esa lucha por el primer puesto. Empató el OAR de balonmano a 27 en San Francisco Javier, un partido que ya ha terminado. El Fabril en tercera división también palmó su partido. Creo que también el Silva. El Silva empató, ¿no? El Silva empató finalmente, bueno. Sí. Vamos a ver, tengo aquí los resultados de tercera. Efectiva. No, Silva 0, Noya 1. También perdió finalmente el conjunto de Bardanca. Y el Fabril empató. Cambié los protagonistas. Barco 1, Fabril 1. Al menos ha salvado un punto el conjunto de Óscar Gilsán. Bueno, en definitiva que no ha sido nada buena la jornada para nuestro deporte. Ayer ganó el Básquet Coruña y por lo menos salva un poquito los muebles. Jornadas de estas que no merece mucho la pena darle vueltas, que lo den en autocrítica los protagonistas y nosotros para contar cosas positivas y que nos gusta un poquito más. El próximo sábado, Aarón, misma hora, aquí en la radio, a ver si contamos cosas buenas porque vuelve a jugar el Depor. Son las 10 menos cuarto. Hasta aquí, ¿cuánto han sido? 3 horas y 16 minutos de retransmisión de una mala tarde para el Depor. Nefasta, la peor de toda la temporada. Badajoz 3, Depor 0. El Depor que vive un bache, una crisis importante en esta primera federación. Nosotros nos vamos. Coruña Deportiva mañana, no pasado, el lunes desde las 3:20 de la tarde. Adiós.